dice César Cortés. 10 y brazalete de capitán en el brazo izquierdo de Luis Jiménez. Por izquierda el 23, Renato Tarifeño. Los de arriba, 11, Jonathan Benítez. Y la camiseta 9 para Leonardo Venegas. Los 11 que eligió el técnico Ivo Basay para esta noche, Nico. Muy bien, ¿cuándo van a ingresar los protagonistas justamente al terreno de juego? ¿Quiénes son las autoridades de este compromiso, Genaro? Sí, señor, el árbitro principal para este partido, Víctor Hugo Carrillo. Asistente número 1, Johnny Bocio. Asistente 2, Michel Orué. Terna peruana para este juego. Y el cuarto árbitro también, el peruano, Diego Aro. Nico. Muy bien, muchas gracias. Están todos los protagonistas en el terreno de juego, Alberto. Crupí lanza por el mes de Tereré su nueva variedad Crupí Cerón Capi y Menta. Yerba mate Crupí, frescura legendaria. En un ratito comienza Guaraní con Palestino. Comenta Edwin Storrer y lo presenta Unión Fútbol Club. Ya estamos listos para hablar de lo que puede ocurrir dentro del campo de juego, esperando siempre que Guaraní sea ese equipo mordedor de otras tardes, de otras noches, con una defensa que le funcionó más de visita que de local, que tembló un poco ante el Corinthians, y hablo de esta línea de 3, eventualmente línea de 5, con los dos laterales carrileros, en este caso Iván Ramírez por derecha y Guillermo Benítez, que me parece son de lo más rendidores de lo que va de la campaña de Guaraní, a pesar de que destacamos lo de la capitanía de Javier Báez, que destacamos lo de Jorge Morel cuando marcó el gol aquí ante el Corinthians, que siempre destacamos la labor también de Raúl Bobadilla y de, por supuesto, el Queso Fernández, que le supo dar alegrías al Indio en más de una oportunidad. Pero en materia de rendimiento sostenido, creo que ambos, tanto Iván Ramírez como el mismo Guillermo Benítez, vienen mostrando un nivel, la verdad, muy positivo dentro de este plantel. Ni hablar Ronda y Redes. Yo decía hoy que no lo toquen a Ronda y Redes porque viene haciendo las cosas demasiado bien. Y hoy se agrega lo de Raúl Bobadilla. Ronda y Redes, que puede ser su noche consagratoria, fue importante en todos los partidos de Guaraní, fue de menos a más este chiquilín que ya lógicamente por varias cuestiones no juega por la regla, juega porque demostró el nivel y está apenas próximo a cumplir 20 años de un gran nivel. Y esperemos que sea el Guaraní que recupere y finalice. Por lo mismo, creo que Raúl Bobadilla está en campo el día de hoy. No sé, y nos va a decir más adelante Cabo de Vila si es que el futbolista Fernando Fernández está con alguna especie de inconveniente o si simplemente esto es 100% táctico. Si es lo segundo, si es lo táctico, me gusta. No creo que Palestino vaya a salir a lo loco, a desprotegerse, porque Guaraní tiene cómo hacer daño. Pero en algún momento del partido va a tener que arriesgar el equipo visitante. Y ese es el momento que con la velocidad del pájaro, con la potencia, astucia, velocidad y técnica de Raúl Bobadilla y el electrizante Ronda y Redes, el Indio puede meter un par de flechazos certeros para acabar con esta historia, para respirar más tranquilos, para pensar en el próximo fin de semana. Porque si aquí Guaraní hace el trabajo, este partido podría llegar a ser mero trámite, Nico. Señoras y señores, está todo pronto, todo listo para comenzar el partido. Ya está el pájaro Benítez cerca de la pelota. Atacará Guaraní hacia el arco sur. Arco que da sobre la avenida Novena. Ahí Bobadilla está pidiendo un apósito al parecer. Pensaba eso, por lo menos el auxiliar de Gustavo Costa le dice otra cosa. Está todo listo para comenzar el partido. Se colocan dos delanteros del conjunto de Guaraní por el sector derecho, pegadito a la raya para picar seguramente, para buscar el envío de Guillermo Benítez.
que le va a pegar seguramente después del toque del pájaro. Está todo listo. Ahí está Carrillo para autorizar. Le mira una vez más al cuarto árbitro. Al veedor del compromiso, o comisario deportivo, como se dice, que está conversando con la gente de la televisión. Está todo listo, le dicen desde un costado. Va a comenzar el encuentro. Un minuto más le dicen al final, por eso se mueve de vuelta el pájaro Benítez, Alberto. Ventaja los 365 días del año con tu tarjeta de crédito Itaú. Tenés beneficios todo el año. Un cliente Itaú tiene, no sos cliente, vení. Vos que estás buscando en tu navegador, busca beneficios Itaú. El sabor de verano Crupi Menta Limón es riquísima, refrescante con un sabor único. Con Crupi tenés más sabor que dura más. Yerba mate Crupi, frescura legendaria. Movió la pelota el pájaro Benítez y ya comienza el partido en la nueva olla. Comienza el primer tiempo. Lo relata Nico Ledesma. Lo vivimos en Unión Fútbol Club. Alta fuerte sobre el pájaro Benítez, tiro libre que favorece al representativo de Guaraní por el costado izquierdo. Advertencia del árbitro para el futbolista tarifeño que utiliza botines. ¿Qué color es? ¿Naranja es, mi querido Torrer? Sí, señor. Bueno, el famoso y conocido anaranjado, Nico. Ahí está Tarifeño entonces, la pelota larga por la zona derecha, marca bien, sacando Díaz por el costado izquierdo, recupera rápidamente Morel está trancando con el marcador, desvía por la zona derecha, cayó aparatosamente el delantero de Guaraní, el árbitro dice que no hubo falta, acelera por el costado izquierdo, alcanzando la pelota Jiménez, entrando por el costado izquierdo, infracción sobre Benítez, falta que se hace rápidamente, la pelota para Benítez, cabecera del área, metieron por el costado izquierdo, el centro atrás, marca sacando el capitán del conjunto de Guaraní, sorprendió moviendo rápido el tiro libre el equipo visitante Torres. Y es el rival que se va a encontrar Guaraní. Si cree que el partido está resuelto, va a ser un gran error por parte del indio. Ya Palestino mostró que vino enchufado, que no vino a perder el tiempo. Soto con la pelota, domina por la zona derecha, la salida que favorece el equipo chileno, toca en la mitad de la cancha, buscando la posición de Farías metió el pelotazo largo, muy buen pivoteo, bajaron por la zona derecha para que acelere el jugador tarifeño, entrando por la zona derecha, va Tarifeño, se frena, le primerea al marcador del conjunto de Guaraní que recibe la falta, infracción, tiro libre que favorece al equipo legendario. NutriHuevos es esencial para el aprendizaje y crecimiento de tus hijos. Se me sabe en el día desayunar NutriHuevos, de vuelta a clases con la Cooperativa Judicial, solicita tu crédito escolar con mínimos requisitos hasta 5 millones de guaraníes al instante. Casa Central y sucursal Multiplaza, Cooperativa Judicial y nos vemos. Espero que eso no haya sido el cobro del querido Cristian. Hay tiro libre que favorece al representativo de Guaraní. Va a sacar el arquero serbio. El pelotazo largo va a venir desde el área buscando la cabeza de Bobadilla que va a saltar por primera vez. Lo hace Benítez también. Desvía su marcador sacando la pelota al medio terreno. Arca Romaña. Falta del jugador del conjunto de Chile, que tomó la pelota con las manos como en la canchita que hizo cobrar él, Torrer. Sí, pero me pareció que fue falta de Romaña, que le atropelló, que lo empujó hombro contra espalda. El jugador de chileno quiso tomar la pelota, quiso cobrar él y le cobraron mano. Ramírez tocó más adelante para Bobadilla, desplazado por Felipe. Otra falta, tiro libre para Guaraní, sí es Torrer. Y tengo un déjà vu, Nico. A ver. Mirá el sector del tiro libre. Es cierto. Desde ese mismo lugar vino el centro para el gol de Jorge Morel ante Corinthians. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Vamos a ver si le pega al pájaro, porque tomó la pelota también por esa zona. El delantero del conjunto de Guaraní, Redes, que está apareciendo. Tiro libre que favorece a Guaraní. Bobadilla es el más adelantado ahora. Vamos a ver cómo se comporta la defensa del conjunto chileno, que está saliendo fuera de la raya del área grande incluso. Tiro libre que favorece a Guaraní. Muy conversado con el pájaro Benítez y con Redes. Por las dudas está Ramírez por el sector derecho también para meter alguna sorpresa. Tiro libre que favorece el conjunto de Guaraní. Algo dice Gustavo Costas. El pájaro Benítez a distancia, también Redes. Tiro libre conjunto aborigen. Le va a pegar desde la punta derecha. El árbitro advierte. Tiro libre autorizado. Vamos a ver, Barres, el centro que se hace, la pelota arriba, el segundo palo, sacó con lo justo el defensor Acevedo, la pelota al córner de Torrer. Solito Jorge Morel en el segundo palo, qué bien se soltó, jugada ensayada de Guaraní, esta vez no hubo toque previo, fue centro directo de Ronda y Redes,
con lo justo. Créanme que la peinó el futbolista chileno y esto es córner para Guaraní. Desde la punta izquierda, tiro libre que favorece a Guaraní. Le va a pegar Rodney Redes. Guaraní con toda su gente arriba, incluyendo a Romaña, que va a picar al primer palo. Tiro libre, lo quieren tomar. Ángel Benítez, que es el más movedizo adentro del área. Tiro libre, es un buen momento para que llegue el primero. Bien temprano para liquidar el pleito. Hay tiro libre para Guaraní. Le pega Redes, el centro que se hace, la pelota al primer palo. El arquero manotea. Va sacando presurosamente. El árbitro detecta una falta. Infracción del zaguero central y capitán del conjunto de Guaraní. Hay falta. Tiro libre para Palestino. Aprovecha el entretiempo para prender la parrilla y tirar unos riquísimos mulos parrilleros de Casero, pollos Casero. Cuidados como en casa, con la mejor calidad. Estaba pensando, hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio. Claro que sí, la sub de Geely con sus modelos X3. Geely representa, distribuye Automotor. Uruceaga va a sacar para el representativo chileno. Está esperando que se adelante sus compañeros. Tiro libre que favorece al representativo de Palestino. Con la zurda le va a pegar Uruceaga. Bueno, amaga una, dos veces, tres veces. ¿Qué es lo que pasa con Uruceaga? Cosa que tiene que ganar el conjunto chileno. El pelotazo largo, fuerte arriba por la zona derecha. Buscando al delantero. Dejó picar. Marca Guillermo Benítez. Sacó la mitad de la cancha. Insiste Morel. Morel va sacando para Ramírez. Ramírez con la pelota. Enlaza con Boadilla. Bajó de pecho. Insiste Boadilla. Le comete falta de vuelta el jugador Felipe. Tiro libre en la mitad del terreno. El control del tiempo, Alberto. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego. 5 minutos. En la primera etapa y el marcador indica Nicolás. Hay tiro libre que favorece a Guaraní. Alienta el público aborigen. La pelota de Ramírez. Toca un poquito más adelante. La marca de Felipe. Felipe va sacando por la zona derecha en dirección a Acevedo. Acevedo con la pelota. Entrando por medio terreno. Jugó larga. Marca bien. Entrando a la mitad de la cancha. Va sacando el capitán. Insiste Morel. Trabó el marcador del conjunto chileno. Sacando bien el jugador que entró por el costado izquierdo. Era el número 10 Jiménez. Jiménez toca más adelante por el costado izquierdo. El centro. Atento el arquero en dos tiempos cuando atropellaba por las dudas. Entrando por el medio tarifeño. El arquero se quedó con la pelota. Torrer. Grandes bordes de vuelta por el costado izquierdo. Tiene que salir Romaña a cubrir. Es Iván Ramírez el que se mete a cubrir la espalda de Romaña, porque este tuvo que salir hasta cerca de la raya de fondo. Y después Tarifeño le mete la rodilla a la altura de las costillas de Gaspar Servio cuando este no puede controlar la pelota. La toma después del pique y ahí levanta la rodilla Tarifeño, golpeándolo bastante fuerte al arquero de Guaraní. Enojadísimo Gustavo Costa, mi querido Cabo. Sí, señor, muy enojado el técnico argentino y también serbio, pero ya se repuso de los nervios. Iba a sacar justamente Servio. El pelotazo largo va a ir en busca de la cabeza de Ángel Benítez, también de Boadilla, que está un poquito más adelante. La pelota arriba para Ángel. Salta y desvía con golpe de cabeza. Se desvió en su marcador. Insiste Felipe entrando por el medio. Otra falta, la tercera. Y el árbitro ya le muestra la tarjeta amarilla a Torrer. Sí, se cansó Carrillo porque el gesto del árbitro es ese. De fastidio, de cansancio. Es la tercera falta del central de Palestino. Esta vez se trepó a la espalda de Bobadilla y hay otro tiro libre en 3/4 de cancha para Guaraní. El primero, Cabo. Sí, señor, el señor Felipe. Felipe amonestado con tarjeta amarilla. Aquí, allá y allá, le dijo el árbitro porque protestaron sus compañeros y ya la de advertido. El tiro libre que se hace, la pelota por la zona derecha. Domina Ramírez, Ramírez toca más adelante, buscando al delantero. Marca Felipe que va sacando por el costado derecho, reposición que favorece a Guaraní. Quitadolo Rapid, quitado que conoces ahora en cápsulas blanda, más rápido, más efectivo. Quitadolo Rapid es de las GA Cooperativa Colonias Unidas. Tienen los mejores yogures, la mejor leche entero descremada. Delectate con los frutonoles de la Cooperativa Colonias Unidas. Avanza el conjunto de Guaraní. Ramírez mete el centro, la pelota arriba, marca sacando el defensor que entraba por el sector medio. Hablamos de Acevedo, la pelota larga por la zona derecha, busca de Farías, bajó Farías, tocando por medio terreno, devolución para Farías, le robó Morel. Morel tocó más adelante para el Pájaro, la vio pasar, insiste el conjunto chileno. Linda pelota por la zona derecha para Venegas, bajo Venegas, tocando la mitad del terreno. Avanza el conjunto de Chile, la pelota por el costado izquierdo para Jiménez, dominando, metió el centro, muy cerrado, el arquero deja pasar, la pelota afuera. Hay saque de arco que favorece al equipo aborigen. ¿Estás listo para hacer el nudo 10 del asado? Acuérdate que para el mejor asado, la mejor carne chaqueña. Solamente con Shorty Beef. Entérate más en las redes de Frigo Shorty en la República. Lo que los precios más bajos. Encontrás en Comercial Virgen de Rosario en todas sus secciones para mayoristas y minoristas. Con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Teléfono 64 50 47. Ya están en sintonía todos los compañeros también. Ahí palpitando con la tarea de este equipo que trabaja hoy en cancha del Cerro Porteño. 801 marca en
en el dial de Sostoa. La pelota por el costado izquierdo, va sacando de taco Bobadilla, tocó un poquito más adelante, insiste por esa zona, peleando Morel, desvía su marcador, la pelota a un costado, reposición que favorece la visita, sí señor. Esa es la famosa radio chilere. Ah, mira vos, es cierto, ahí está. Le descubrió a Sostoa. Desde la punta derecha, lateral, ha adelantado Soto, levantó la pelota, marca sacando con golpe de cabeza el capitán Báez, recupera Soto, Soto por medio terreno, juega rápidamente en dirección al número 10 Jiménez, Jiménez tocó un poquito más adelante para Venegas, devolución otra vez para Jiménez, Jiménez por el costado izquierdo, se apoya en Díaz, Díaz mete el pase, marca bien sacando a Ángel Benítez, recupera por el costado izquierdo Benítez del conjunto chileno, la pelota por el medio, alcanzando rápidamente la mitad de la cancha Tirifeño, entrando por medio terreno, desvía otra vez en dirección a Jiménez, Jiménez con la pelota, adelantó por el costado izquierdo, marca Ramírez, va sacando de cualquier manera la pelota para Boadilla, anticipa entrando por el sector medio Cortés, Cortés tocó un poquito más adelante, desvía el marcador del conjunto de Guaraní, muy bien disciplinado, sacó Redes, el pelotazo largo por la zona derecha, corre el chileno, ya no alcanza la pelota que va afuera, hay saque de arco para Guaraní Storrer. Sí, para comentar un poco la formación de Guaraní, porque escuchaba el trabajo de los compañeros también, de Cabo y toda la mesa, termina siendo un 5-3-2, porque Rodney Redes no está como volante por derecha ni como volante por izquierda, está acompañando a Bobadilla, y extrañamente, si se quiere, el Pájaro Benítez arranca como interior por izquierda. Juega bien de volante tapón Jorge Morel, por derecha como interior juega Benítez, y como interior por izquierda el Pájaro, ¿sí? El Pájaro Benítez. Cuando dije Benítez era Ángel el primero. Va cargando el conjunto chileno, la pelota por la zona derecha, Tarifeño dominando, falta, dice por el sector derecho, infracción, tiro libre para el equipo de Chile, el control del tiempo. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego, 10 minutos la primera etapa, el marcador indica Nico Ledesma. 0-0 está el partido, ahora sí la hinchada, la cantidad, digo, se compadece del momento por el que está pasando Guaraní. Tiro libre que favorece al representativo chileno. Adelantado Díaz para pegarle de zurda, conversando con su compañero. Van todos arriba los chilenos. Tiro libre que favorece al palestino del fútbol chileno. Dos hombres en la barrera. Advertencia del árbitro para todo el mundo. Tiro libre desde la punta derecha al centro corto. La pelota atrás para Benítez. Ahí está Benítez. ¿Qué hace Benítez? Benítez con la pelota. Quiere desbordar por el costado izquierdo. Va Benítez, desborda Benítez, mete el centro. La pelota arriba al segundo palo. Golpe de cabeza de Báez. Desvía por línea final. Hay córner para Palestino. Buscando una historia para dos con tu tarjeta Itaú, tenés 2x1 en cines Itaú durante todo el año. Un cliente Itaú tiene no sos cliente. Vení vos que estás buscando en tu navegador. Busca 2x1 en cines Itaú. Desde la punta derecha el tiro libre, la pelota por abajo, marca Boadilla que va sacando, recupera otra vez entrando por el medio Faría, Faría toca un poquito más atrás, pelotazo largo para Díaz, bajo de pecho, domina entrando por el costado izquierdo, marca bien entrando por esa zona, le sacó el marcador de conjunto de Guaraní Boadilla, tocando un poquito más adelante, avanza la contra, linda pelota para Redes que corre por el costado izquierdo, si pasa por el sector medio, está solo Benítez, pelotazo largo, el arquero se quedó con la pelota Storrer. Pero es lo que busca Guaraní, poner a Redes en campo abierto y que alguien termine cerrando. No fue Bobadilla, pero sí el Pájaro estaba pisando la posición del 9. El partido está 0-0. El sabor de verano Crupí Mente Limón es riquísima, refrescante con un sabor único. Con Crupí tiene más sabor, sabor que dura más. Yerba mate Crupí, frescura legendaria. La pelota en la mitad del terreno, domina Faría, Faría desvía por la zona derecha para que apoye por esa zona Jiménez. Jiménez metió la pelota larga, marca arrojándose, va sacando la pelota Báez, desvía otra vez el mismo Báez. La pelota a un costado, lateral que favorece el equipo de Chile, que insiste entrando por la zona derecha. Vamos a ver, Tarifeño mete el centro, la pelota al medio. Dejaron pasar todos, no alcanzó Romaña. Peligrosamente cruzó la pelota frente a la portería. Insiste Benítez, Benítez con la pelota. Se le escapó, marcó muy bien Ramírez. La pelota afuera. El árbitro dice córner. Para mí tocó el chileno en última instancia y córner que favorece a Palestino. NutriHuevos es esencial para el aprendizaje y crecimiento de tus hijos. Me saben el día de desayunar. NutriHuevos de vuelta a clases. Con la Cooperativa Judicial solicita tu crédito escolar con mínimos de requisitos. Hasta 5 millones de guaraníes al instante. Casa Central y sucursal Multiplaza Cooperativa Judicial. Y nos vemos. Jonathan Benítez le va a pegar desde la punta derecha. Tiro libre, intersección de la preferencia con Graderías Norte. Tiro libre que favorece al representativo chileno. El tiro libre que se hace al centro. La pelota al primer palo. Golpe de
de cabeza de Bobadilla, que recibe el empujón del volante del conjunto chileno. La pelota a un costado. ¿Quién calienta en el Palestino, mi querido Cabo? El 24, Jorge Araya, se prepara en Palestino. Araya, que jugó de titular en el partido de allá. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con algunos de sus compañeros. Hay salida de arco que favorece al equipo aborigen. Aprovecha el entretiempo para prender la parrilla y 3-1 riquísimos mulo parrillero casero, pollo casero, cuidado como casa, con la mejor calidad. Va a sacar el arquero de Guaraní, Servio, recibe el pitazo del árbitro, mete el pelotazo también arriba, fuerte por el medio para Ángel Benítez, la vio pasar, pelea Bobadilla, le ganó su marcador, entrando por el sector medio, van tocando para Faría para el arquero que saca de una, entregó mal, bajo Benítez con la pelota, toca para Guillermo entrando por el medio, se apuró Guillermo Benítez, quería enlazar con el pájaro, perdió la pelota, va sacando el jugador García Guerreño, también se equivoca, es rápido el conjunto chileno, cuidado, la pelota larga por el costado izquierdo, avanza el conjunto chileno, una falta fuerte de Ángel Benítez, le dicen por el intercomunicador al árbitro y va a ser amonestado el volante del equipo de Guaraní innecesariamente, Edwin, ¿o no? Y una falta que no tenía razón de ser porque la presión del Palestino estaba descargando hacia el costado, se apuró en esta, me parece, Benítez, y ya va la segunda de García Guerreño que deja viva en el medio campo con un mal pase. Avanza el equipo de Chile, cortó muy bien Ramírez, se arroja su marcador, recupera Benítez toca más adelante por el sector medio para el número 10, Jiménez tocó a la mitad de la cancha, remate de larga distancia de Farías, la pelota fuera, avisó el conjunto chileno que está sueltito, Edwin. Sí, está suelto, y para seguir comentando este dispositivo táctico muy interesante de Guaraní, los tres del fondo, Romaña, García y Javier Báez, quedan como línea de tres cuando Guaraní ataca. Por delante de ellos Morel, se sueltan los dos laterales, eso que está muy de moda el día de hoy. Vos sabrás, Nico, anteriormente que los dos laterales se vayan era un pecado, era uno a la vez. En este caso se van los dos y se queda Guaraní con tres centrales, Morel como tapón y cuatro por delante de Morel. A la izquierda Guillermo, a la derecha Ramírez, el Pájaro y Ángel Benítez, y arriba quedan así Rodney Redes y Raúl Bobadilla. El control del tiempo, Alberto. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego 15 minutos en la primera etapa. El marcador indica Nicolás. 0-0 está el partido, falta tiro libre que lo cumple Morel. Morel toca para Guillermo entrando por el costado izquierdo, mete la diagonal, escapa Benítez, intentó enlazar con Bobadilla, le pescó muy bien sacando Farías con la pelota, entrando por la zona derecha, acelera, se frena, juega más atrás en dirección a Cortés mete la diagonal, escapando por el medio, jugó más adelante para Venegas, que de taco va tocando para Soto con la pelota, otra vez para Venegas, entrando por la zona derecha, de vuelta para Soto con el balón, toca un poquito más atrás por el sector derecho, en dirección a Cortés con la pelota, mete el centro cambiando, golpe de cabeza, marca Ángel Benítez, perdió la pelota Ángel, insiste el conjunto chileno, la pelota por el costado izquierdo, peligro, avanza bien entrando por el costado izquierdo, Tarifeño mete el centro, la pelota arriba, golpe de cabeza, va sacando el defensor, insiste Ángel Benítez, rechazando por el sector medio, otra vez prolonga el pase por la zona derecha, cuidado con el jugador del conjunto chileno, se le escapó la pelota a Cortés, cubrió bien Ángel Benítez, pero pasa por apuros la defensa Aborígenes Torres. Y va a tener que solucionar el rebote Guaraní, porque aquí ya es la segunda vez que después de un despeje de la defensa, en el borde de la media luna del área grande, hay dos futbolistas de Palestino esperando el despeje. Dormido Rodney Redes, que no toma ese rebote, dormido el Pájaro Benítez, que no toma ese rebote. En esta la solucionó y apagó el incendio muy bien el lateral izquierdo Guillermo Benítez metiendo el cuerpo. Ya sacó el arquero de Guaraní, la pelota arriba por el costado izquierdo, no alcanzó Bobadilla, reganó otra vez el marcador entrando por el sector medio, la pelota a un costado, reposición que favorece al equipo paraguayo. Quita Dolor Rapid, el quitado que conoces ahora en cápsula blanda, más rápido, más efectivo. Quita Dolor Rapid es de las GA Cooperativa Colonias Unidas, tienen los mejores yogures, la mejor leche entera descremada. Deleitate con los productos nobles de la Cooperativa Colonias Unidas. Adelantado por el costado izquierdo, salida que favorece al conjunto de Guaraní, el tiro libre que lo va a cumplir el jugador del conjunto aborigen. Vamos a ver, se demora mucho García Guerreño con el pelotazo largo por el costado izquierdo, golpe de cabeza, marcó bien, sacando el jugador Felipe, desvía a un costado, reposición para Guaraní frente a Platea, se apura el Pájaro, es Guillermo Benítez que toca más adelante, alcanza Redes tocó más adelante para el Pájaro, escapa por el costado izquierdo, desborda el Pájaro, se va a meter el centro atrás,
no alcanzó Bobadilla. Primero llega Ramírez, Ramírez con la pelota, apunta Ramírez, tiró por bajo, se desvía la pelota y va sacando la defensa chilena. Edwin. Fue muy bueno lo del Pájaro Benítez, ganó muy bien el fondo, pero exageró con la potencia, quiso pinchar esa pelota y se le fue muy larga al segundo palo. Se dejó caer Ramírez, pidió que cobraran falta, el árbitro le dijo que no, bajó Redes para jugar de lateral derecho porque Ramírez quedó lejos, avanza Benítez, Benítez con la pelota, domina Benítez tocando por el sector medio, jugó rápidamente para Cortés, entrando por medio terreno, a ver qué hace, metió el centrito, marca muy bien, sacando el defensor Romaña, insiste el conjunto chileno, marca Bobadilla, colaborando bien por el sector derecho, avanza bien, pico larga la pelota, le sacó Felipe, Felipe toca por el costado izquierdo para Díaz, Díaz con la pelota, adelanta por el costado izquierdo para Benítez, Benítez quiere meter el centro, amagó Benítez, escapa bien por el sector medio, ¿qué hace Benítez? Benítez tocó cerca del área, la pelota adelantada por el medio, Venegas, se remata el arco por bajo, atento el arquero, se queda con la pelota, está jugando bien Palestino Torres. A estas alturas ya hay que decir que Palestino está mejor que Guaraní, se vuelve loco Gustavo Costas en el área técnica porque no le está gustando la dormida de su equipo. Guaraní no se está encontrando cómodo dentro del campo de juego. Avanza Guaraní, la pelota para el Pájaro Benítez, supera uno, supera dos, picando bien el Pájaro Benítez, linda pelota por la zona derecha para Bobadilla, mete el centro arriba, el segundo palo, Benítez tiró, la pelota pega en su compañero, la pelota pega en su compañero Guillermo Benítez, no sé si iba al arco, pero si iba, era un golazo Torres. La agarró muy bien Guillermo Benítez, Nico. Avanza Guaraní, la pelota en forma de centro atrás por el sector medio, bajo el delantero Redes, marca Felipe sacando con lo justo Torres. Muy buena jugada la anterior de Guaraní, bien por el Pájaro Benítez que fue el que descomprimió todo porque estaba presionado por dos, sale de la marca de ambos, descarga para Bobadilla que mete un centro precioso al segundo palo, se pasó Ronda y Redes, pero llegó muy bien Guillermo Benítez que le pegó de aire, la pelota parecía tener destino de red, pero pegó en la pierna de su compañero. Jiménez tocó más adelante para Soto, Soto con la pelota, segura, juega más atrás en dirección a Acevedo, Acevedo con el balón, terreno de Guaraní que se repliega totalmente para marcar posiciones, toca para Felipe, Felipe por el costado izquierdo para Díaz, Díaz en terreno de Guaraní, domina, a ver qué hace, va cambiando por la zona derecha, otra vez para Acevedo, Acevedo en el círculo central, manejando la pelota para el conjunto de Palestino, entrando por medio terreno, ¿qué hace? Toca más atrás en dirección a Felipe, maneja la pelota al conjunto chileno. ¿Estás listo para hacer unos 10 el asado? Acordate que para el mejor asado, la mejor carne chaqueña solamente con Shorty Beef. Entérate más en las redes Frigo Shorty. Avanza el representativo de Chile, la pelota de Benítez, Benítez toca más adelante, insiste con Benítez, desborda bien, mete el centro atrás, peligro, avanza el conjunto chileno, remate pifiado, y pifió nomás, insiste por el medio, remata al arco de Farías, la pelota sobre el travesaño, Cortés le pegó pifiado, se salvó Guaraní Torres. Sí, está jugando bien Palestino, otra vez Nico, fíjate que el remate viene de esa zona de nadie, donde está poblando, zona de rebote, vértice, borde de la media luna del área grande de Guaraní, ahí se paran los futbolistas de Palestino y desde ahí están haciendo daño. Alguien tiene que advertir y tiene que romper un poquito para molestar en esa zona. Un saludo para los amigos del Chaco paraguayo, Ismael Morínigo está escuchando nuestro trabajo con toda la gente también en esa zona del Chaco paraguayo. Salida para el conjunto de Guaraní, pierna arriba de Benítez, hay falta, hay tiro libre que favorece a Guaraní, sí Edwin. Ahora Nico, si bien le están manejando la pelota a Guaraní porque el equipo rival tiene y maneja mejor el balón en lo que va del partido, no deja de ser muy interesante lo táctico en Guaraní, porque fíjate que la salida rápida del Pájaro Benítez, cuando uno dice línea de 5, uno cree que los defensores van a estar muy metidos atrás defendiendo. Salida rápida de Guaraní y el que define como un extremo por izquierda es Guillermo Benítez. El lateral, el carrilero por izquierda. Linda salida de Redes con Ramírez. Se apresuró Ramírez, perdió la pelota, pero recupera rápidamente Ángel Benítez. Benítez mete el centro. Marca Acevedo que va sacando por el medio. Se complicó el conjunto chileno, pero vuelve a resolver Farías. No esperó Bobadilla. Farías resuelve bien. Entregó la pelota. Recupera Guillermo Benítez para el Pájaro. Para Guillermo. Entrando por el costado izquierdo para el Pájaro. Linda maniobra. Se arroja marcando Farías. No perdió el Pájaro Benítez que mete muy bien el físico. A ver qué hace cerca del banderín del córner. Ahí está el Pájaro dominando la pelota. El Pájaro con la pelota. Desvía su marcador la pelota al costado. Lateral que favorece al conjunto de Guaraní que permanece en ataque. Guillermo Benítez para sacar la pelota. ¿Quién le esperan? El Pájaro que quedó sin aire. Vamos a ver. Entrando por la zona izquierda. Reposición que se hace. La pelota adelantada por sector medio para Morel. Morel para el Pájaro. Este para Guillermo. Otra vez para el Pájaro. Le pasó la pelota bajo el pie. Sí, Genaro.
Sí, señor, por la Europa League en la jornada de hoy Basilea le ganó a Apoel de Nicosia por el marcador de 1-0, clasificó el cuadro suizo, jugó Blas Riveros de titular y todo el partido. Alderete no llegó a jugar en este juego, Nico. Muy bien, muchas gracias. La segunda vez que se tira Iván Ramírez a criterio del árbitro. Levántese, le dijo, iba la contra para el conjunto chileno. Linda pelota por el costado izquierdo para Díaz. Díaz mete el centro al medio, peligro. ¡Oh! Va sacando el hombre de Guaraní cuando pateaba Venegas. No pateó la pelota, pero sí la pierna del defensor paraguayo, Torrer. Sí, pero estuvo a centímetros de hacerlo. Guerreño no llegó una vez más a esa cobertura. Paró muy bien el delantero chileno ese balón en zona de remate. Hablamos de Venegas, el 9. Cuando iba a sacar el disparo, puntea Javier Báez, porque si no, era un remate directo desde muy cerca a las pretensiones del equipo chileno. Cerró bien, salvó en esta ocasión Javier Báez. ¿Qué se comenta por tu sector, Cabo? Usted sabe que Gustavo Cotas, Nico, está muy nervioso como siempre, viviendo intensamente el partido, mientras que el técnico Basay está bastante más tranquilo, por lo menos lo que vemos desde afuera. Hay lateral que favorece a Guaraní por la zona derecha, adelantado Ramírez, 0-0 está el partido, Alberto. En la República, lo que los precios más bajos encontrás en Comercial Firigen de los Rosario en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertón y Javier Bogarín, teléfono 645047. Romaña con la pelota, domina bien, toca para Ángel Benítez, Benítez en la zona derecha para Ramírez, Ramírez levanta la cabeza para ver a quién ubica, insiste Ramírez, ahora sí, falta fuerte de Benítez, la pelota por la zona derecha, va a ser amonestado aquí, allá y allá, le dice, y amonestado el 11 de Palestino, Cabo. Sí, señor, Jonathan Benítez, segundo amonestado. Bueno, hay tiro libre que favorece al conjunto de Guaraní, tiro libre, protestan los chilenos, viene a protestar el número 10 y capitán Jiménez por esta acción, porque el partido no es violento, son faltas necesarias, diría, o cómo calificás esto, Torrer. Vos sabés que el partido no es de esos encuentros en donde uno ve que dejan la piel, que se meten patadas, que se raspa, que es de ida y vuelta, pero las faltas que están cometiendo son faltas fuertes. O sea, pudiendo ser faltas leves, una faltita ahí con un pie estirado, termina siendo normalmente una patadita importante, rozando casi siempre la amarilla, Nico. Desde la punta derecha, tiro libre que favorece al conjunto de Guaraní, le va a pegar Redes, que le está pegando bien, justamente las pelotas paradas, tiro libre para Guaraní autorizado, Redes le pega al centro, pelota arriba, cabezazo, increíble lo que no puede cabecear en buena forma el defensor central del conjunto de Guaraní, también entraba Moreles, Torrer. Otra vez Morel conectó esa pelota, otra vez apareciendo en el segundo palo. Ya hay que mirar cuál es el movimiento de Guaraní, porque la verdad, Nico, es impresionante cómo Morel siempre se libera. Alguna cortina, algún movimiento estratégico hay, porque siempre llega cómodo el 8 de Guaraní. Ahora él no ve la pelota de García Guerreño, ¿no? No, saltan juntos prácticamente, sí. Hay saque de arco para el conjunto chileno, saque de arco que favorece a Palestino. Buscando ventaja los 365 días del año con tu tarjeta de crédito Itaú, tenés beneficios todo el año. Un cliente Itaú tiene, no sos cliente, venís vos que estás buscando. En tu navegador busca beneficios Itaú. Mañana comienza a jugarse la séptima, ya vamos a repasar con Genaro qué partido tenemos mañana por la séptima. También cómo salió el Manchester United. La pelota retrasada para el arquero, le pega a Guruseaga, fuerte de zurda, arriba va a saltar Romaña, vuelve a ganarle al marcador, desvía por la zona derecha en dirección a Ramírez, Ramírez con el balón, domina Ramírez y va al ataque Ramírez, Ramírez insiste, va Ramírez, tropezó solito Ramírez, perdió la pelota, va sacando el marcador Díaz a un costado lateral que favorece a Guaraní. El sabor del verano, Crupi, vende y limón, es riquísima, refrescante con un sabor único. Con Crupi tiene más sabor que dura más, yerba mate Crupi, frescura legendaria. Nutrihuevos es esencial para el aprendizaje y crecimiento de tus hijos. Se me saben el día. Desayunar Nutrihuevos. Peleaba Bobadilla, desvió su marcador entrando Felipe, para mí que tiene razón en el plagueo Felipe, yo creo que tocó Bobadilla de vuelta, pero el árbitro dice córner, desde la punta derecha, tiro libre que favorece a Guaraní, si es Torrer. No, a mí me pareció toda de Felipe, ¿sí? Nico, sí. Bueno, es un mentirosillo entonces,
Tiro libre que favorece al representativo de Guaraní. Le va a pegar Redes desde la punta derecha. Le está pegando muy bien Redes. Vamos a ver ahora. Tiro libre que favorece al conjunto de Guaraní. Es un buen momento. Tiro libre autorizado. El centro que se hace, la pelota arriba. Abierto, golpe de cabeza. Se desvía en el marcador del conjunto chileno. Recupera por el sector medio. Avanza Ramírez. Ramírez con la pelota. Enganchó Ramírez. Le va a pegar de zurda. El centro para Rumaña. Marca sacando con golpe de cabeza Acevedo. Presiona Guillermo Benítez. Va sacando por el sector medio. Rechazando el defensor del conjunto de Chile. Pelotazo largo de memoria por la zona derecha. No alcanzó absolutamente nadie. Respondrá el conjunto aborigen. Sí, señor. Muchos hinchas se hacen la pregunta y le voy a trasladar al señor comentarista. Si es que pasa Guaraní, ¿en dónde entra Fernández Cedrés y Merlini, por ejemplo? Linda pregunta, ¿no? Yo creo que Cedrés arranca de titular en lugar del Pájaro hoy, ¿verdad? Como interior por izquierda. Podría ser Morel, Cedrés y Ángel Benítez. O por qué no, si se busca ser más ofensivo, Morel, Cedrés, Pájaro. El que sale es Ángel Benítez. Queda Rodney Redes y arriba Bobadilla o el Queso, ¿verdad? Y lo de Merlini es una especie de Maná también, ¿verdad? Es por fuera. Hoy el nivel de Rodney Redes me parece que está por encima de Merlini a pesar de la trayectoria del argentino. Y están Barrientos y Florentín, por si te faltara También, algo, ¿no? También. De no tener nada para algunos, hacemos la revisión y por este momento Guaraní parece tener todo. El tiro libre para el conjunto chileno, la pelota se desvía, marca bien, rechazando por el costado izquierdo, Salco García Guerreño. La pelota recuperada por el cuadro chileno, retrasan para el arquero, sí señor. Un centro para el comentarista. Si pasa Guaraní, Ángel Benítez, por ejemplo, no puede jugar el primer partido porque ya tiene acumuladas 3 tarjetas amarillas. Mira, ahí es más fácil. Avanza el conjunto de Chile, remata al arco del jugador tarifeño, atento el arquero abajo. Se quedó con la pelota Torrer. Cabo, sea quien sea, Servio sigue en el arco, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Terrible el tapada. loco sigue. Sí. Gran tapada de Servio, por eso digo, estamos jugando con los nombres, pero Servio una vez más está mostrando un grandísimo nivel. No era fácil. Control del tiempo. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego, 30 minutos en la primera etapa. El marcador indica Nicolás. La pelota por el sector medio, salida que favorece al representativo de Chile con Acevedo. Acevedo toca un poquito más adelante para Benítez. Benítez con la pelota, es bueno el zurdo. Avanza Benítez, Benítez toca más arriba para Soto. Se desprendió Soto, entrando por el sector derecho, apunta para hacer el centro. Amaga, gana línea final, mete el centro atrás, la pelota por el área. Marca sacando como puede el defensor de Guaraní. Va a controlar Ramírez, que siempre auxilia bien. Tocó por el costado izquierdo para el Pájaro Benítez. Acelera el Pájaro, avanza conjunto de Guaraní, a ver si ahora va el Pájaro Benítez, toca para Redes, va al 1 contra 1, Redes con la pelota, mete el centro, se desvía la pelota por línea final al córner, pedían mano, pero prácticamente en el mismo momento el jugador llevaba las dos manos hacia atrás de Torrer. Muy buena esta del Pájaro Benítez, que algo le dice al pasar a Rodney Redes, porque me parece que en esta le faltó un poquito más de determinación a Rodney Redes, porque eran 4 contra 4, alguna mague, algún tiempito de más le podía haber abierto mejor el panorama a Rodney Redes. Hay tiro libre de esquina que favorece a Guaraní. Le va a pegar el Pájaro Benítez por primera vez desde la punta izquierda. Tiro libre que favorece al representativo legendario. Vamos a ver cómo le pega el Pájaro. Tiro libre para Guaraní, uno de los más experimentados que tiene el equipo aborigen. Mete el centro, la pelota arriba por el área. Golpe de cabeza, marca bien sacando Díaz. Recupera Guillermo Benítez, va tocando para el Pájaro. Domina bien por el costado izquierdo, mete el centro, pelota arriba. Ángel Benítez se arroja espectacularmente. Va sacando la pelota, no pasó nada porque chocaron los dos. Saca Felipe, el pelotazo largo, fuerte por terreno del conjunto de Guaraní. Marca sacando de cualquier manera. Rechaza el defensor que aparecía por esa zona. Lateral que favorece a la visita. De vuelta a clases con la Cooperativa Judicial. Solicita tu crédito escolar con mínimos requisitos hasta 5 millones de guaraníes al instante. Requisitos: copia de cédula de identidad, comprobante de ingreso, factura de servicios básicos, copia de cédula de identidad, Casa Central y sucursal Multiplaza. Avanzaba Jiménez por el costado derecho, le comete falta a Morel, que le había ganado la posición, le cometió falta de atrás, tiro libre que favorece a Guaraní. Sí, Genaro. Sí, señor, los partidos para este fin de semana por el Campeonato Paraguayo de Primera División. La séptima fecha arrancará mañana con Guareña Libertad en la ciudad de Villarrica a partir de las 20. El sábado 2 partidos, River con 12 de octubre en cancha de River a partir de las 18. A las 20:15 juegan Nacional y Olimpia en el estadio Arsenio Erico. El domingo 2 partidos, Cerro con General Díaz
en el General Pablo Rojas. A partir de las 18 a las 20:15, Luqueño con Guaraní en los Jardines del Quelito. El lunes juegan Sol América y San Lorenzo a partir de las 19:30 en Villa Elisa, Nico. Gracias, muy amable. Cabo, Señor. ¿se va a cansar el chico este que está haciendo calentamiento al costado? No, este ya es otro, Nico. Este es otro. Sebastián Cabrera, el 17. Se sentó ya el 24. Bueno, pensé, una locura, Torre. Pensé que estaba de pretemporada el muchacho. La salida que favorece a Guaraní. Guillermo Benítez con la pelota dominando bien, entrando por el medio, toca más adelante en dirección a Redes. Anticipa Acevedo que va sacando. Juega rápidamente para Tarifeño. Tarifeño con la pelota. ¿Por qué no le digo Renato? Medio difícil es Tarifeño. La pelota por el costado izquierdo. Alcanza Benítez. Se estrelló en Ángel. Recuperó Benítez. Tocando un poquito más al medio. Buscando a Farías. Farías metió la pelota para el 10. Jiménez cambió muy bien para Soto. Soto con la pelota. Domina Soto que va jugando atrás. Otra vez para la posición de Cortés. Cortés con la pelota. Adelantó para Jiménez, Jiménez para Venegas, entrega mal, le regaló a Iván Ramírez que mete el centro para Boadilla. Falta de Boadilla. Sí. Y ahora Torrer. Es que está bien amonestado Bobadilla, pero no lo ve. Bobadilla a lo largo de todo el partido sintió como el central todas las veces le fue al cuerpo. Entonces, queriendo adivinar, tira la espalda para atrás, abre los brazos y justo en esta jugó al anticipo Felipe, intentó pasar por el costado y Bobadilla le dio un manotazo. La pelota por el sector medio, salida para Guaraní con el Pájaro Benítez, toca para Morel, Morel atrás para García Guerreño que mete el pelotazo largo para Boadilla. Aquí te quiero ver, la pelota de Boadilla, Boadilla domina, engancha Boadilla, insiste, tocó bien para Redes, Redes con la pelota, amagó Redes, no le pegó, el público de Guaraní pensó que ya le pegaba, no perdió la pelota, insiste Redes, la pelota retrasada para Ramírez, Ramírez con la pelota, metiendo al medio para el Pájaro engancha, tocó para Boadilla, va Boadilla, no le tocaron de atrás de Torrer. A mí me pareció falta, qué inteligente es Bobadilla, y en la anterior era para pegarle de primera de Ronda y Redes, buscó el espacio y se terminó encerrando, lo importante es que no perdió el balón. Por eso el murmullo de la gente, pensamos todos que le pegaba, la pelota sacada por el sector medio, Morel no puede llegar, marca Felipe, rechaza espectacularmente para Renato que corre por la zona derecha, el mano a mano con Romaña, suficiente Romaña como siempre, sacó la pelota en costado, frente a las preferencias, el control del tiempo. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego, 35 minutos de la primera etapa. Y el marcador indica Nico Ledesma. 0-0 está el partido, con esto clasifica Guaraní, la pelota por el medio, va sacando García Guerreño, pelotazo largo para Boadilla, cuidado el mano a mano con Felipe, que les gana ahora por el pique de la pelota, se quedó el balón, no fue hacia adelante como pensó Boadilla, el esférico de Díaz, Díaz va tocando un poquito más adelante, rechaza a Romaña, espectacularmente recibe el aplauso del público, el esférico de Morel, Morel toca para Ramírez, Ramírez entró donde hay más tráfico, perdió la pelota y comete falta, infracción, correcto el árbitro, tiro libre que favorece a la visita. Aprovecha el entretiempo para prender la parrilla y tirar unos riquísimos mulos parrilleros caseros, pollos caseros, cuidados como en casa con la mejor calidad. Benítez metió el centro, la pelota por línea final otra vez sacó Romaña, se está durmiendo Guaraní en los tiros libres, no se dan cuenta que mueve rápido el conjunto chileno, la pelota por el costado izquierdo, corre Benítez, marca Romaña, otra vez Romaña, se rompe las manos el público de Guaraní aplaudiendo a Romaña, la pelota por la zona derecha de Redes, Redes toca para Boadilla, devolución para Redes que va a picar, va Redes, salió al choque Acevedo, le sacó la pelota, el árbitro dice que no hubo falta, avanza, viene entrando por el medio, el jugador del conjunto chileno, la pelota al vacío, no entró nadie, sí es Torrer. Buenísima la de Boadilla, cómo pivotea, cómo le mete ese borde externo del pie derecho para que el pique sea con ventaja para el compañero. Se equivocó Redes en esta que quiso ganar por velocidad, si la extendía para el medio, iba solo Ángel Benítez. Bueno, le pide falta a Boadilla a línea 1, le dice que no, le está explicando la situación que se planteó en ese choque. Va a sacar el arquero del conjunto aborigen. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología o buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely con sus modelos. GX3 Geely representa y distribuye Automotor. Arquero, la pelota desviada por el marcador del conjunto chileno, se queda para que domine Gurú Seaga, que va sacando por el costado izquierdo para Díaz. Hubo el fiambre hoy, la pelota desde el costado izquierdo, entrando la mortadela para que la gente no entienda mal. La pelota tocada por la mano del lateral izquierdo, el árbitro no sanciona, por eso protesta el público de Guaraní. Alcanza muy bien Iván Ramírez con el balón, va cambiando por el costado izquierdo para Guillermo Benítez. Benítez bajó de pecho, ayudado con
con el brazo para mi gusto. El árbitro dice que no. Hay lateral que favorece a Palestino. Quitado lo rápido, quitado lo que conoce sobran cápsulas blanda, más rápido, más efectivo. Quitado lo rápido, Lasca. No pasó nada, Nico. La pelota por el sector medio, va sacando el jugador del conjunto de Chile, Farías con el balón, tocó más adelante por el costado izquierdo, el esférico en la mitad de la cancha de Cortés toca un poquito más adelante por el costado izquierdo para Jiménez con la pelota, Cerera toca más arriba por el costado izquierdo, Arca Ramírez en el retroceso, saca la pelota al córner. Cooperativa Colonias Unidas tiene los mejores yogures, la mejor leche entera o descremada. Deleitate con los productos nobles de la Cooperativa Colonias Unidas. ¿Estás listo para hacer el nuevo día del asado? Acordate que para el mejor asado, la mejor carne chaqueña solamente con Shorty Beef. Entérate más en las redes. Frío Shorty. Alienta al público de Guaraní, qué lindo suena. Hay tiro libre de esquina que favorece al cuadro chileno. El centro que se hace, la pelota por abajo, marca muy bien, rechazando Boadilla. La pelota para Redes, picó larga la pelota. Marca cruzándose Farías, toca más atrás para su arquero. Me gusta el partido, señores Torrer. Sí, porque Guaraní también de a poquito se fue prendiendo y con algunas corridas parece meter peligro. Y se nota que Palestino también sale a atacar, no está especulando el equipo chileno. Venegas con la pelota entrando, tocó más atrás por el sector medio en dirección a Farías. Farías se va recostando en el capitán, sacando Jiménez por el costado izquierdo. Insiste otra vez Díaz con la pelota, mete el centro, arriba por el medio. Marca sacando con golpe de cabeza. Sacó el defensor del conjunto de Guaraní, García Garreño. Recupera Soto con la pelota. Toca más atrás por la zona derecha para Cortés con la pelota. Adelantó en la mitad del terreno, buscando a su compañero Farías por la zona derecha. Insisten con Soto otra vez toca para Farías. Toca al conjunto de Chile. La pelota por el sector medio. Alcanza el amonestado. Dominando el jugador Felipe toca para Acevedo acelera, va transitando por la zona derecha, juega más adelante para su compañero que va a enganchar, insiste entrando por el medio, tocó más atrás para Farías con la pelota, metió por el sector medio para Venegas, taco por el medio, cayó el jugador de Guaraní, el árbitro dice que no hubo falta, ahí controla el arquero, va a sacar el defensor, pero qué lindo taco de Venegas. Casi es Torrer. Un tacazo porque la pelota quedó justita, frenada dentro del área para que llegue el compañero a rematar. Se cruzó en el camino Javier Báez. Para mí sí fue falta, Nico. La sacó el arquero, pelotazo largo fuerte por el medio para Boadilla, dejó pasar, alcanza Redes, marca Felipe, le sacó muy bien por el sector medio, insiste Romaña con la pelota, ganó Romaña espectacularmente, iba arriba también, alcanzó Ramírez con la pelota, va Ramírez, ¿qué hace Ramírez? Mete el centro para Boadilla, marca Felipe, faltó un centímetro más arriba, recupera Morel con la pelota, domina Morel, ¿qué hace Morel? Perdió la pelota, pero resuelve todo Romaña para Morel por el costado izquierdo para el Pájaro, tiró afuera, el remate sensacional, Romaña Torres. Sensacional, Romaña, hace todo bien. El chico colombiano, mirá cómo despierta al público. Es verdad que el Pájaro Benítez le pegó bien y la pelota pasó cerca, pero este grito es todo colombiano, es todo Romaña, Nico. Impresionante lo de Romaña, Cabo. Sí, señor, todos necesitamos un Romaña en nuestras vidas. Espectacular, Cabo. La pelota arriba, menos Cerro, que le dejó ir. La pelota por el centro. Así es, Cerro. La pelota por el costado izquierdo de Jiménez. Marca Romaña, saca espectacularmente. Tocó la pelota, dice el árbitro, le ferico un costado. Reposición que favorece al conjunto chileno. En la República, lo que los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario en todas sus secciones para mayoristas y minoristas con su triple acceso. Sobre Moisés Bertón y Javier Bogarín, teléfono 64 50 47. Comercial Virgen de los Rosario, patrona de la economía luqueña. Ángel Benítez sacó la pelota, Estrellón Díaz, reposición que favorece a Guaraní, va a sacar Iván Ramírez por la zona derecha, 0-0 está el partido. Buscando escapar de la rutina con tu tarjeta de crédito Itaú, tenés hasta 10 cuotas sin intereses para viajar los primeros 15 días del mes. Un cliente Itaú tienes, no sos cliente, vení vos, que estás buscando en tu navegador, busca beneficios Itaú. Guillermo Benítez tocó atrás por el costado izquierdo en dirección a su compañero. Con dificultades va sacando la pelota a un costado. Lateral que se hace rápidamente para el equipo de Chile. La pelota para Soto. Soto aguanta. Juega más atrás para Acevedo. Acevedo va metiendo entre líneas por el sector medio. Marca Guillermo Benítez. Tocó hacia atrás. Peligro. Avanza Venegas. Se va. Tiró afuera. Afuera. Se salvó el conjunto chileno. Increíble. Se equivocó el jugador del conjunto de Guaraní. Y perdonó Venegas Torrer. Sí, porque nadie estaba esperando el error, porque a veces ocurre eso. En el fútbol uno incluso debería estar atento ante un posible error del compañero. La defensa de Guaraní quedó parada, clavada en el césped, un pase atrás que le queda muy bien servido a Venegas, que acomoda una vez y menos mal remata feo, remata horrible Venegas, la pelota se pierde afuera.
Va sacando el arquero, la pelota arriba por el sector medio. 0-0 está el partido, recupera rápido el balón en el conjunto chileno. La pelota de Venegas, que salió lejos para tocar atrás por el costado izquierdo en dirección a Díaz. Díaz con el balón, juega un poquito más adelante por el sector medio para Benítez. Benítez en la mitad de la cancha, va tocando para el volante que entró en la mitad de la cancha con Acevedo. Acevedo con la pelota, bajando para Soto. Soto con el balón, juega un poquito más adelante por el sector medio en dirección a Cortés. Cortés va tocando la zona derecha, insiste el conjunto de Chile, marca bien, arrojándose Báez. Recuperó la pelota, juega para Morel, metió el pelotazo largo para el Pájaro Benítez, en el retroceso marca Acevedo, va sacando bien por la zona derecha, avanza el representativo chileno, la pelota por el sector medio para Cortés, domina Cortés, tocó más adelante, el esférico por el medio, dejó pasar Venegas, marca bien Romaña que va rechazando por el sector medio, le pegó la pelota en la pierna al jugador del conjunto de Guaraní, perdió la pelota Redes, insiste el representativo chileno, el esférico por el costado izquierdo, tocaron más adelante para Tarifeño, Tarifeño con la pelota, metió por el área, se frena su compañero, pero le va a ganar Ramírez entrando por el sector derecho, falta de atrás, infracción del jugador tarifeño, hay tiro libre que favorece a Guaraní. Edwin. Sí, termina siendo, no está amonestado ya, Cabo. Sí, señor, está amonestado el 11. Fue Jonathan Benítez el que hace la falta. Se salva porque era una salida en velocidad de Ronda y Redes en una pelota recuperada. No digo que era un avance prometedor aún, pero era una salida en velocidad con campo abierto del jugador de Guaraní. Sí, Genaro. De la pelota. Sí, señor. Genaro. Sí, señor, y por la Europa League en la jornada de hoy el conjunto del Manchester United goleó a Brujas por el marcador de 5-0 y avanzó a la siguiente etapa. Avanza Guaraní, la pelota para el Pájaro. ¡Oh! Le sacó con lo justo, arrojándose por la pelota Soto cuando parecía estaba el primero Torrer. Tiene que marcar Guaraní porque si bien no está jugando mal el indio, el rival también está teniendo cosas interesantes. Debe marcar Guaraní, no se debe distraer. Esa era una buena oportunidad, Nico. Bobadilla toca de taco buscando al Pájaro Benítez, pero le pescó muy bien Soto, va sacando por la zona derecha. Insiste en la mitad de la cancha, peleando el jugador del conjunto de Guaraní, pero con falta. Infracción, dice el árbitro, tiro libre para Palestinos Torrer. Es la sensación de que te da este equipo de Guaraní, Nico. Corregime si me equivoco. Cuando ataca te entusiasma, pero no te da esa tranquilidad de sentir que tiene el partido controlado. Totalmente de acuerdo. El control del tiempo, Alberto. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego. Tiempo cumplido, 45 minutos de la primera etapa. El marcador indica Nico Ledesma. 0-0 está el partido, 0-0 está el partido. ¿Cuánto más, Cabo? Un minuto más. Avanza Soto, Soto con la pelota, metiendo al medio en dirección a Tarifeño. Tarifeño bajó por el sector medio. Linda pelota en la mitad de la cancha, peligro. Avanza por el costado izquierdo Díaz, le pegó Díaz al medio. Gol del conjunto chileno. Gol de Venegas. Muy buena pelota de Jiménez, el 10 por el costado izquierdo. Para Díaz que entraba como un tren bala. El centro de la muerte. Y ahora sí Venegas, poniéndole el botín derecho, derrota al arquero serbio. Venegas pone Palestino 1, Guaraní 0. Y hace exactamente 30 segundos decíamos, no parece tener el partido controlado Guaraní, a pesar de que cuando ataca entusiasma, a pesar de que cuando muestra las garras también aparecen cosas interesantes por parte de Guaraní. Pero no te da esa tranquilidad de la sensación de tener el partido en las manos. Otra vez por el costado izquierdo, costado por el cual insistió bastante el equipo de Palestino, termina apareciendo libre Nicolás Díaz, el lateral izquierdo, pase al fondo para él, trata de salir a medias, Super Ramírez, hablo de Iván, cruzan la pelota al medio, un buscapié que termina cerrando dentro del área el delantero Leonardo Venegas. Ahí estaba cerca Tarifeño, ahí estaba cerca Jiménez también. Muy buena jugada de Palestino que, insisto, está haciendo un muy buen encuentro y se lleva esta victoria parcial al entretiempo, Nico. Buen partido, pero repito, no está nada controlado por parte de Guaraní. El primer gol del partido se produjo A los 45 minutos la primera etapa. Gol número 61 de la Copa Libertadores, el séptimo de Palestino, segundo tanto de Venegas. Y eso fue lo último de la primera etapa, señores. Enojados algunos jugadores de Guaraní. Terminó el primer tiempo. Aquí en la Nueva Olla, Guaraní 0, Palestino 1.
Terminó el primer tiempo. Lo relató Nico Ledesma. Lo vivimos en Unión Fútbol Club. Cabo de Vila, Ignacio, contigo. Gracias Nico. Estoy recorriendo el sector preferencial. Aquí está Miguel Ángel Castro, ex arquero de Olimpia, viniendo a observar un poco de fútbol esta noche de Copa Libertadores. Miguel, buenas noches. Buenas noches, Ignacio. Sí, lastimosamente ahora a Guaraní se le complica la clasificación. Sinceramente no está haciendo un partido correcto. Está cayendo en todo lo que es la ansiedad y ya en los últimos minutos la desesperación. El gol prácticamente es un error en la marca porque quedan desatendidos y mira, te hacen un gol a los 46. Complica la clasificación. Justamente, el peor momento para recibir un gol, ¿no? Entró el gol y terminó el primer tiempo. Es esos goles que golpean seguramente. Sí, anímicamente te golpea mucho. Imagínate, vos te puedes ir con la tranquilidad de un 0-0 al vestuario sabiendo que tenés 48 minutos restantes. Ahora, sin embargo, ya con el nerviosismo y con la ansiedad que ya tenían, sumarle que saben y son conscientes de que en el segundo tiempo se les va a complicar. Tienen que hacer un gol o en el peor de los casos no recibir ninguno más. Gracias, mi amable. Por nada. Miguel Castro por este sector, Nico. Muy bien, señoras y señores, ya están todos en vestidores. Terminó la primera etapa. Guaraní está cayendo ante Palestino, 1-1 en el global. Nosotros nos vamos al encuentro de Genaro Cabrera para saber de los títulos más importantes a estas horas de la noche. Y en un ratito va a comentar Edwin Storrer. Muy bien, Cristóbal Nicolás Ledesma. Bien, vamos a recordar que el conjunto paraguayo va cayendo por el marcador de 1-0 en este partido por la fase 3 de la Copa Libertadores de América, por la Copa Sudamericana. En este momento están jugando los equipos de Plaza Colonia de Uruguay y Zamora de Venezuela. Va ganando el cuadro uruguayo por el marcador de 2-0. Hoy también juegan a partir de las 21:30 por la Sudamericana, Audax italiano y Cusco de Perú. Fortaleza de Brasil va a estar jugando frente a Independiente de Avellaneda. Los dos encuentros a partir de las 21:30. Buscando más ventajas. Con tus tarjetas de crédito Itaú tenés beneficios los 365 días del año. Un cliente Itaú tiene. ¿No sos cliente? Vení. ¿Y vos? ¿Qué estás buscando? Para más información busca Beneficios Itaú. Quítate el calor con Curupí, menta y limón. No te derrites sol con Curupí, menta y limón. Quítate el calor con Curupí, menta y limón. No te derrites sol con Curupí, menta y limón. Amigate con el calor con yerba mate Curupí, menta y limón. Hablamos del campeonato paraguayo de primera división. Mañana comenzará la disputa de la fecha 7 con Guaireña Libertad a partir de las 20 del Parque Belguairá de la ciudad de Villarrica. José Méndez va a ser el árbitro en este partido entre Guaireña y Libertad. El día sábado, dos partidos. River con 12 de octubre en los Jardines del Quelito a partir de las 18. El encuentro dirigirá Ever Aquino. El partido nacional con Olimpia el sábado a partir de las 20:15 del Arcey de Orico va a estar dirigiendo Juan López. El domingo 1 de marzo, Cerro Porteño con General Díaz en el Estadio General Pablo Rojas a partir de las 18. El encuentro dirigirá Derlis López. Y Luqueño con Guaraní ese día también a partir de las 20:15 en los Jardines del Quelito, donde va a estar oficiando Luqueño. Va a estar dirigiendo Carlos Paul Benítez. El lunes 2 de marzo en el Estadio Luis Alfonso Gianni, el conjunto de Sol América va a recibir al Sportivo San Lorenzo. Árbitro designado para este juego, Giancarlos Juliadosa. Algunos marcadores por la Europa League en la jornada de hoy. Clasificó Basilea, eliminó al Apoel, jugó nuestro compatriota, estamos hablando de Blas Riveros, no jugó el otro paraguayo que milita del conjunto de Basilea, Omar Alderete, por acumulación de tarjeta amarilla. Otro equipo clasificado, el conjunto de Wolverhampton clasificó, eliminó al Español de Barcelona. A pesar de que ganó Español por el marcador de 3-2, clasificó Wolves. Esto
en la jornada de hoy. Otro equipo clasificado también en la fecha, ya estábamos destacando, Manchester United, que eliminó a Brujas tras vencer por el marcador de 5-0, clasificó el conjunto de Inglaterra. El Inter de Milán le ganó a Ludogorets por el marcador de 2-1, clasificó también el cuadro italiano. Shakhtar eliminó al Benfica tras el 3-3 final. Olympiacos de Grecia eliminó al Arsenal tras el triunfo en penales del conjunto griego. Getafe de España eliminó al Ajax en la jornada de hoy. Sí, señor, ganó el Ajax 2-1, pero clasificó el equipo español en la jornada de hoy. Y Bayer Leverkusen, el equipo alemán, eliminó al Oporto. Y bien, Wolfsburgo de Alemania también eliminó a Malmo de Suecia. Muy bien, ya vamos a retornar nuevamente a esta cancha de Cerro Porteño, Estadio General Pablo Rojas. Por ustedes, Nico Ledesma. Muy bien, muchas gracias. Y es para escuchar el comentario de Edwin Storrer. Está perdiendo Guaraní 1-0 ante Palestino. Vamos, Guaraní. Comenta Edwin Storrer y lo presenta Unión Fútbol Club. Vamos al análisis de estos primeros 45 minutos en donde desgraciadamente está perdiendo Guaraní 1-0. Resultado que no lo deja fuera al Indio, pero termina llevándolo a la tanda de penales. De manera incluso innecesaria, diría, porque si bien el equipo chileno mostró buen manejo de balón desde el inicio, Guaraní también tiene la sensación y en varias oportunidades mostró que podía marcar. Es verdad, para mi gusto, el equipo chileno hizo mejor las cosas en este primer tiempo. Guaraní hoy pone una formación, hasta si se quiere, más ofensiva que en otras noches, porque el interior por izquierda es el Pájaro Benítez. Normalmente Guaraní en el medio tiene a 3 volantes. Suele ser Morel, Florentín y Ángel Benítez. Morel, Barrientos y Ángel Benítez. Barrientos, lógicamente, por la expulsión en Chile no puede estar. Y en el torneo local es algo parecido, ¿verdad? Morel, Ángel Benítez y Fernández Cedrés, que todos sabemos por qué no puede formar parte de este partido y de estos encuentros de Copa. Y hoy lo pone al Pájaro Benítez, que no hizo un mal encuentro, pero sí a Guaraní le tomaron mejor los rebotes y se le metieron mejor en la zona central del campo para descargar, y el gol llega así. Enseguida vamos a recordar la jugada de ese momento sobre el cierre del primer tiempo. Y yo le decía a Nico Ledesma y a la audiencia que a pesar de que Guaraní, para aquellos que nos gusta el fútbol y nos gusta ver show, y uno se sienta un jueves en su casa a ver un partido o a escucharlo por radio y quiere sentir emociones, y Guaraní te da eso, para bien y para mal. Porque toma la pelota y es un equipo frontal, es un equipo con velocidad, un Bobadilla, con Rodney Redes, el Pájaro hoy, los 2 laterales que van, hoy fue más Benítez que el propio Iván Ramírez. Y te da esa sensación de adrenalina Guaraní cuando ataca y cuando toma el balón. No es un equipo, y perdón por la comparación, no es un equipo como el de Cerro Porteño, que toca y toca y toca y toca, y a pesar de que por ahí no profundiza o no ataca, uno tiene esa sensación de que tiene el partido controlado, de que daño no le van a hacer, a pesar de que ayer se comió 4, pero repito, ese gol, el primero de ayer, fue un gol aislado dentro del partido y después ya el encuentro se desdibujó. Todo lo contrario para Guaraní. Guaraní es un constante yaque, como decimos aquí en Guaraní. Cuando ataca, te da la sensación de que puede marcar. Pero cuando pierde la pelota, nos ponemos todos a mirar, un poquito a cruzar los dedos, a decir yaque, que en cualquier momento puede venir el gol, porque le tomaron el rebote, porque el equipo rival remató más veces que Guaraní, estuvo en zona de disparo más veces que Guaraní. Es cierto que la responsabilidad o la obligación de salir por el partido hoy es más por parte de Palestino que del propio local, que es Guaraní. ¿Por qué digo esto? Porque Guaraní
Arrancó el partido clasificado. Es verdad que no hay que jugar al empate, es verdad que no hay que jugar a especular sobre un 1-0, por más que haya sido de visita, no hay que especular sobre eso. Yo creo que Costas no lo quiso hacer, no quiere salir a especular. Es más, yo creo que Costas pone el equipo que pone, con los nombres más ofensivos que otras veces, para tratar de hacer el gol, de hacer daño y después descansar sobre el resultado. Pero Guaraní fue, Nico, audiencia, lo que mostró en los primeros 5 minutos. No en la pelota en movimiento, sino en la pelota quieta. No por los centros, sino por la manera en reaccionar. Cuando había una falta en cualquier sector del campo, el futbolista de Guaraní bajaba las revoluciones y volvía caminando. El futbolista de Palestino tomaba la pelota y jugaba rápido. Señal de un cierto relajo, o hasta si se quiere, señal de una cierta desconcentración por parte de Guaraní, que cuando la pelota estaba quieta, que cuando el partido se cortaba, también se cortaba la respiración y ese ritmo de partido que tiene que imponer Guaraní. Sin embargo, Palestino estuvo todo el tiempo al acecho, estuvo todo el tiempo atento. Guaraní falló en varias oportunidades, 3 o 4 veces lo marcamos García Guerreño y salvaba a Javier Báez. Cuando falló Javier Báez, salvó Guillermo Benítez. Hubo 10 minutos, 15, que el público se paró a aplaudir. Y ojo con esto, cuando el público de Guaraní se paró a aplaudir y la única vez que se encendió el estadio fue gracias a ¿quién? A Romaña, que es defensor. Y esa ya es una señal de que cuando alguien se para a aplaudirle a un defensor y el estadio se enciende, está bien, gran trabajo de Romaña, pero estás siendo local y estás aplaudiendo al defensor. Señal de que el equipo rival está al acecho y hay un bombero ahí atrás que está apagando el fuego, en este caso era Romaña. Y el partido avanzó y Guaraní fue de menos a más y después la desconcentración sobre el final. Repito, Guaraní es hoy el equipo que vimos en los primeros 5 minutos. Un tanto más relajado que el rival. Y pasó en el final también. Normalmente, cuando un equipo está desenchufado, cuando un equipo no está 100% metido en el partido, los lapsos en donde caen son en el inicio y en el final de cada tiempo. Le pasó a Guaraní, que se durmió de vuelta, vio el minuto de descuento y es como que soltó las piernas un poquito y el rival estaba apretando los dientes muy fuertemente. Robaron una pelota, recuperaron, la tocaron de lado a lado, arrancó por derecha y desde el medio muy bien lo marcaba Nico Ledesma. Luis Jiménez, el número 10, tomó un balón en la zona en la cual yo les decía, a Guaraní le están tomando el rebote, le están ganando las espaldas a los volantes, hay un espacio bien abierto siempre cerca de la medialuna del área. Y desde ahí fue donde el número 10, Luis Jiménez, metió el pase para el lateral izquierdo Nicolás Díaz en el minuto 46 de juego. Se acababa el partido, se acababa el primer tiempo. Relajo de Guaraní, sale Iván Ramírez a hacer zona cuando me parece que podía presionarlo un poquito más al futbolista Nicolás Díaz, que de igual manera iba a controlar el balón, pero podía achicarle el espacio, le deja mucho espacio como para pensar y como para resolver. ¿Cómo resolvió? Con una pelota fuerte, cruzada al ras del césped. Esa pelota fue ganando velocidad a medida que iba tocando el césped y dentro del área estaban Renato Tarifeño, Leandro Venegas, el propio Cortés, que es volante y se soltó, y Luis Jiménez, que tocó y fue a buscar. Alguien tenía que ponerle el pie. El que puso el pie es Leandro Venegas, que marcó el gol. Pero por detrás de él estaba Tarifeño. Le poblaron el área a Guaraní sobre el final, que parpadeó un poquito y se fue al descanso con ese 1-0. Repito, Guaraní no está jugando mal ni mucho menos, no está enchufado al 100%, no nos da la sensación de que tiene controlado el partido, es verdad,
pero no es un partido malo de Guaraní porque también logró hacerle daño al rival. Nos espera, sin lugar a dudas, un gran segundo tiempo, Nico. El comentario de Edwin Storrer fue presentado por Unión Fútbol Club. Están todos los protagonistas en la cancha. Novedades en Guaraní, Cabo. Adentro del 21, Nicolás Maná dejó la cancha o ya no volvió para el segundo tiempo, Rolando García Guerreño. Muy bien, está todo listo. Va a comenzar la segunda etapa del compromiso, señoras y señores. Todo listo, vamos a ver la pelota. El muy buen volante Luis Jiménez y capitán de equipo del conjunto chileno. El árbitro está conversando con uno de sus asistentes que estaba haciendo retirar las pelotas que estaban detrás de la portería. Ahora cuidada por el golero chileno. Autoriza, mueve Jiménez. En marcha hasta el segundo tiempo del partido en la Nueva Olla. Comienza el segundo tiempo. Lo relata Nico Ledesma. Lo vivimos en Unión Fútbol Club. Romaña sacó la pelota, le cometieron falta a Boadilla, el tiro libre se hizo rápidamente, alcanza Ramírez con la pelota entrando por medio terreno, mete el cambio, pelotazo largo arriba por el medio, marca Acevedo que va sacando, recupera Morel entregó mal, la pelota por el costado izquierdo, se enoja el público de Guaraní, la pelota de Felipe, jugó más adelante, el taco que no prospera, marca Guillermo Benítez, toca más arriba, por el costado izquierdo para el Pájaro Benítez, también se equivoca, entrando por la zona derecha, falta del Pájaro, el árbitro dice que siga, porque no perdió la pelota Palestino, marca Romaña, rechaza bien por el sector derecho, corre Maná, dejó picar la pelota, ¿qué le pasó a Maná? Lo va sacando por el costado izquierdo Díaz, pelea Maná, pero le va ganando por esa zona, sacando rápidamente el volante del conjunto chileno, entrando por el sector medio, sacó Cortés, tocó un poquito más adelante, recupera Jiménez, entrando por el sector medio, avanza Ángel Benítez con la pelota, domina Benítez, ¿qué hace Benítez? Toca por la zona derecha en dirección a Maná, Maná abrió la pelota para Boadilla, otra vez para Ángel Benítez, posición de centro, la pelota para Maná, se metió al área, marca bien, sacando por el costado izquierdo el jugador Díaz, el esférico por medio terreno, la réplica para el equipo de Chile, avanzando por el medio con Cortés, tocó un poquito más adelante por el costado izquierdo para Jiménez más arriba, linda pelota para Tarifeño, entró por el costado izquierdo, rápido, cuidado, quiere meter el centro, se arroja muy bien Romaña, sacó la pelota al córner Storrer. Y ahora esta es la pregunta, ¿quién busca a quién? Palestino ya hizo la mitad del trabajo, ya empató la serie, ahora Guaraní tiene que salir más. Tarifeño mostró velocidad. ¿Qué hace Palestino? ¿Apuesta al toqueteo como en el primer tiempo o ya se para de contragolpe para tratar de hacer daño como en esta última acción? Hay tiro libre de esquina que favorece la visita, tiro libre de esquina que favorece a Palestino que está ganando por un tanto contra cero desde el costado izquierdo el tiro libre, vamos a ver cómo le pega el jugador que aparece por esa zona, Cortés al centro, pelota arriba al segundo palo, golpe de cabeza, va marcando rápidamente el jugador Redes, le cometen falta, infracción por el sector medio, tiro libre que favorece al representativo aborigen. Yerba Mate Crupí lanza por el mes de Tereré su nueva variedad, Crupí, Cedrón, Capí y Menta, si escuchaste bien, Crupí tiene su nuevo sabor, Cedrón, Capí y Menta, Yerba Mate Crupí, frescura legendaria. Protestó de mala manera le advirtió el asistente, la pelota para el Pájaro Benítez, el Pájaro metió muy bien el físico, no puede Redes, la pelota en costado lateral que favorece el conjunto de Guaraní, está escuchando el jefe, la pelota por el costado izquierdo, lateral que favorece el representativo aborigen, que está cayendo por un tanto contra cero, el esférico retrasado por el costado izquierdo, la pelota adelantada de Guillermo Benítez, no puede llevarse la pelota, se enojó el público de Guaraní, porque se durmió, tiene que cortar con falta, Morel, el tiro libre que se hace rápidamente, la pelota por el costado izquierdo, va Renato con la pelota, juega atrás por el sector medio en dirección a Jiménez con el balón, dejó un poquito más atrás para su compañero, entrando por el medio Cortés, entregó la pelota, desvía el marcador de conjunto de Guaraní, va a picar Boadilla, el mano a mano con Felipe, se arrojó la pelota, ganó Boadilla, tiró, ¡gol! Parecía que no iba a hacer daño, se arrojó Felipe, de cabeza quedó corto y ahí aprovecha el tanque alemán que tiene el fútbol paraguayo, Boadilla pica y cuando sale el arquero ya le tocan una
una esquina. Queda a mitad de camino. El intento del arquero. Bobadilla. Inteligente. Empata para el conjunto aborigen. Por Bobadilla. Guaraní 1, Palestino 1. Es Guaraní, el legendario, un hombre dulce de mirar. Lo decíamos antes de arrancar el partido, en la previa, durante el partido, en el entretiempo, lo venimos diciendo en la semana en la mesa de Unión Fútbol Club. ¡Qué bestia que es Bobadilla! Hoy peleó todas, de vuelta por ahí no estaba teniendo demasiada conexión con el balón, pero en todas estuvo Raúl Bobadilla. En el primer tiempo ya lo forzó, lo tuvo a maltraer a Felipe, que mostró ser discreto con el balón. En el primer tiempo le favoreció el pique de la pelota, pero en esta a Bobadilla le favoreció absolutamente todo. Presión de Raúl Bobadilla, error, horror de Felipe. Es verdad que presionado por Raúl, que ganó esa insistencia que solamente él tiene, con toda esa potencia de tanque, Raúl Bobadilla, y con la sutileza de ese pie derecho le puso la pelota por el costado al arquero Guruseaga, porque eso tiene Bobadilla, es mezcla de potencia, de bestialidad, pero cuando está de frente al arco a veces tiene una sutileza que parece un romántico del gol a la hora de definir. ¡Qué bien definió Bobadilla! Pone el empate para Guaraní y esto empieza a ser más justo, Nico. Ese empate se produjo A los 3 minutos de la segunda etapa. Gol número 62 en esta edición de Copa Libertadores de América. Noveno de Guaraní. Primera anotación de Raúl Bobadilla. 1-1 está el partido, reventó la olla a cabo. Sí, señor, y ya más de uno empieza a ilusionarse con tener partido internacional la próxima semana, Nico. El pájaro Benítez tocó por el medio, el pájaro tocó por la zona derecha, remata al arco, en el palo el remate de Maná, pero qué gran trabajo del ataque de Guaraní, va a ser un golazo y se toman todos de la cabeza, la pelota pegó en el palo, Torres. La gente gritó gol. Era la misma que Bobadilla. Maná le puso el borde externo del pie derecho para que esa pelota pique y se cierre hacia el arco. Eso ocurrió, pero el palo le dijo que no. Mamá querida Guaraní, es hora de marcar el segundo, es hora de dar tranquilidad a este público que está vuelto loco, Nico. 1-1 está el partido, hay córner para Guaraní, le va a pegar Redes. Ahora sí es el Guaraní que queremos. Tiro libre de esquina para el conjunto aborigen. Desde el costado izquierdo, sí es Torres. Gran trabajo del pájaro en esa, muy señor. buena jugada de Edgar Benítez. Le va a pegar Redes desde el costado izquierdo, atacando hacia la avenida Quinta. Tiro libre que favorece al conjunto de Guaraní. Vamos por el segundo. Tiro libre para Guaraní. El centro que se hace, la pelota arriba, medio, cabezazo. Parecía falta sobre Ángel Benítez. El árbitro dice que no. Piden falta. ¿No viste falta? Es Torres. A mí me pareció que lo tomaron a Ángel Benítez, lo abrazaron y fueron al piso. Una pena que no hay VAR en esta instancia. No entiendo cómo un torneo pone VAR recién desde otra instancia. Si se busca la seguridad, si se busca la limpieza del deporte, que arranque el VAR desde el día 1, que arranque el VAR desde el inicio del torneo. ¿Están viendo el partido ustedes, Genaro, o no? Sí, estamos viendo. A ver si nos contás qué pasó en esa jugada entonces. Porque hoy es ¿cómo era? Por Facebook, ¿no? Sí, por Facebook. Bueno, la salida en la mitad de la cancha, va recuperando el conjunto chileno, el esférico para Acevedo, Acevedo toca más adelante, va sacando la defensa con Morel, Morel tocó para Redes, habilitado, va Morel arriba, el pase para él, va Morel, se va, tiró, tapó el arquero, el rebote espectacular, se salvó aquí el conjunto chileno, Torres. Pero este es el Guaraní que queremos y conocemos, ese es el Guaraní que le sirve al partido, no hay que dormirse, este es el Guaraní encendido que queríamos ya desde el inicio, le vino muy bien el gol al Indio para darse cuenta que este es el momento propicio del partido para marcar el gol. Lateral que favorece al conjunto de Guaraní. Guillermo Benítez adelantado por el costado izquierdo para ser el lateral. La pelota para el pájaro, domina Benítez, tocó para Guillermo, desborda bien, mete el centro, la pelota arriba, marca sacando Felipe, va a recuperar por el sector medio, alcanzó Ángel, Ángel le va a pegar, le pegó, afuera, se desvía la pelota, era intencionada, esa colocada de la pelota que se desvía en el camino, la pelota al córner, es Torres.
No quiero ser pájaro de mal agüero, Nico. Tiene que marcar Guaraní, insisto, este es el momento. ¿Por qué? Porque la gente tiene que saber y quiere saber qué pasa con el 1-1. Es verdad, con el 1-1 ya no tenemos penales, el que pasa es Guaraní. Pero si llega a marcar un gol palestino, el que pasa es Palestino. Hay córner que favorece a Guaraní desde la punta derecha. Va a cambiar el palestino. Tiro libre de esquina desde el sector derecho. A ver cómo le pega Redes. Hasta aquí lo hizo muy bien. Tiro libre para Guaraní. Desde el sector derecho van todos arriba, incluyendo a Romaña. El tiro libre que se hace, el centro. La pelota al primer palo. Romaña no puede. Quedó rebotada la pelota al medio. Y va sacando de cualquier manera en la mitad de la cancha el jugador Venegas. Tocó más adelante por el sector derecho. Buscando a Faría. Faría con la pelota. Marca. Sacando bien el pájaro. La pelota en costado. Lateral que favorece el conjunto chileno, que cambia justamente ahora. Cabo. Deja la cancha el capitán Luis Jiménez, adentro el 17, Sebastián Cabrera, primer cambio del equipo chileno. Cabrera, se va el capitán entonces del conjunto chileno. Sebastián Cabrera está en la cancha. Camiseta número 17. Lateral que favorece al palestino. El control del tiempo. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego 10 minutos. La segunda etapa y el marcador indica. 1-1 está el partido. Falta de Venegas, dice el árbitro del compromiso. No saben, se entiende lo que cobró. ¿Qué pasó? Mala ejecución de lateral le cobró al defensor de Palestino. Reposición que favorece el equipo de Guaraní. La pelota para Redes, domina Redes, va cambiando atrás para Romaña. Bajo Romaña, Romaña con la pelota. ¿Qué hace Romaña? Toca por el sector derecho buscando a Ramírez. Ramírez mete el pelotazo largo. Arriba por la zona derecha para que pelee su compañero. Corre, se arroja el marcador del conjunto chileno. Falta, dice el árbitro. Tiro libre, infracción de Manassi Storrer. Estas son las cuestiones que yo no entiendo. El árbitro cobra falta en una jugada que ocurre a 2 metros de línea. En línea no marcó absolutamente nada. El árbitro está a 20 metros de la jugada. O sea, a 20 metros el árbitro vio que fue falta, pero a 2 metros en las narices en línea no vio falta. Totalmente es el momento en el que el árbitro se tiene que recostar por su línea y este no marcó absolutamente nada. La salida para el equipo de Chile con Acevedo. Acevedo toca la mitad del terreno para el recientemente ingresado Cabrera. Cabrera con la pelota. Abre otra vez para Acevedo. Acevedo prolonga el pase por el sector derecho buscando a Soto. Soto con la pelota. Devuelve para Acevedo entrando por el sector medio. Adelantó la pelota por el sector medio. Perdió Farías. Avanza Guaraní en la réplica. Ángel Benítez con la pelota. Lo tomaron. Escapa muy bien. Tocó más adelante para Redes. Redes con la pelota. Peligro. Metió al medio. Marca Felipe que va rechazando cuando entraba con todo el pájaro Benítez. La pelota por la zona media. Alcanza muy bien por esa zona Cortés. Cortés tocó más adelante. Corre Romaña. Se arroja por la pelota. Va sacando espectacularmente Romaña. El esférico por el sector medio. Nunca aplaudieron tanto a un solo jugador como esta noche aquí en la Nueva Olla. Va sacando Morel. Falta, dice el árbitro. Le cobra mano a Morel. Cuando lo tocaban de atrás era infracción de Benítez. Tiro libre que favorece a Palestino. NutriHuevos es esencial para el aprendizaje y crecimiento de tus hijos. Empieza bien el día, desayunar NutriHuevos. De vuelta a clases con la Cooperativa Judicial. Solicita tu crédito escolar con mínimos requisitos hasta 5 millones de guaraníes al instante. Casa Central y sucursal Multiplaza. Cooperativa Judicial y nos vemos. Carga el cabezazo. La pelota pegó en el travesaño. Se salvó Guaraní. Impresionante el cabezazo de Acevedo que llegó como centro delantero. Tapadón del arquero Storrer. Yo no sé si existe un santo de nombre Gaspar, pero este está muy cerca de ser uno. La contra para Guaraní porque entregaron mal. No saca provecho. Increíblemente Maná era 3 contra 2. Increíble lo que desperdicia Guaraní. Recupera muy bien Ramírez. Ramírez con la pelota. Va Iván. Está pidiendo Bobadilla. La pelota la queda corta de vuelta. Sacó Acevedo. El esférico por el medio. Qué atajada del arquero del conjunto de Guaraní. Servio. Sensacional. La pelota al medio para Venegas. En posición adelantada me parecía cuando define Venegas. Pero estaba en offside Storrer. Menos mal, Le pregunto a la gente allá en estudios si es que realmente fue offside en esta. Yo le vi medio justita, Si fue justita. Pero quiero volver a la tapada de Servio. Esa pelota yo la vi adentro, Nico. ¿Qué querés que te diga? Con toda la potencia, tapadón de Servio. Tan difícil era la pelota que Servio toca el balón y termina pegando en el travesaño otra vez. La verdad, San Gaspar en el arco de Guaraní. Banks le ataja a Pelé en un mundial una vez así. Es más o menos similar la atajada que dicen es la mejor atajada de la historia del fútbol. Es una muy parecida a esa. Sí, ¿verdad? Sí.
La pelota por el sector medio. Nico. Va cargando muy bien Cortés. Metió el pelotazo largo. Antes que diga Genaro, si fue o no posición adelantada de Venegas, no en relación al que le marcaba, sino al que estaba por derecha. A ver, Genaro. Estaba en posición adelantada el futbolista de Palestino. Muy bien. Gracias, señor. Avanza Redes con la pelota, aluda a su marcador entrando por medio. Le puede pegar Redes, apunta Redes, se va, tiró afuera. Afuera, remata Storer. Hizo bien Redes, era para pegarle. Si bien Maná metía una diagonal y Bobadilla también estaba por delante de Ronda y Redes, ambos le llevaron la marca para que este saque el remate. Le pegó un tanto mordido, el balón se perdió a 1 metro del palo del arco defendido por Guruciaga. Y lo otro, lo decíamos, Guaraní le tenía contra las cuerdas a Palestino. Era el momento, es el momento de marcar, porque cualquier jugada aislada trae el peligro de gol para Palestino y ese gol significaría que el equipo visitante se lleve la clasificación, Nico. Ángel Benítez comete falta, ya tiene tarjeta amarilla, cuidado, el tiro libre que se hace porque se tomó de rostro rápidamente el jugador del conjunto chileno. La pelota por el costado izquierdo, avanza entrando en la mitad de la cancha Benítez con la pelota, bajando por el sector medio, por suerte se equivocó, entrando en la mitad de la cancha Venegas, la pelota por el sector medio, enseguida mandan a los centrales el equipo chileno, la pelota por el costado izquierdo de Redes, avanza Redes 4 contra 2 y la hace bien, está el segundo, Redes con la pelota, no tocó bien para el pájaro Benítez, increíble lo que está desperdiciando Guaraní Storer. Y Redes tiene una cuestión, las difíciles las hace bien, las fáciles se viene equivocando. La réplica para Palestino, dominando bien por el sector medio Cortés, metió el pelotazo largo para Benítez por el costado izquierdo, cuidado, bajó la pelota por esa zona Renato tocó por el medio, devolución para Renato toca para Benítez, se va, tiró la pelota arriba sobre el travesaño, aquí se salvó Guaraní, el control del tiempo. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego, 15 minutos la segunda etapa y el marcador indica Nicolás. 1-1 está el partido y gusto increíble partido, Cabo. Sí, señor, da gusto el partido, pero Gustavo Costas sigue viviéndolo intensamente. Bueno, hay tiempo para una didáctica en el terreno de juego del pájaro Torres, ¿no? Sí, se tomó con Redes y le explicó una cuestión. Pasa que el pájaro picó al primer palo, pero era para distraer, era para abrirle el espacio a Redes y que este asista al medio a Bobadilla o al propio Maná. Y Redes intentó darle cortita al pájaro. Supongamos que ese pase de Redes llegaba al pájaro Benítez. Por la diagonal que hace pájaro, no tenía ángulo de remate, iba a estar incómodo. Por eso digo, el movimiento del pájaro Benítez era para abrirle las opciones a Ronda y Redes y que el pase sea al medio. Guillermo Benítez para el pájaro, domina Edgar Benítez, tocó atrás por el sector medio para Morel para Guillermo Benítez, saluda a su marcador, se abre bien por el costado izquierdo el centro, le pasó increíblemente a Maná, corre para alcanzar Ramírez, se arrojó por la pelota, ganó Ramírez, pero no puede sostener dentro del terreno, hay reposición para Palestino Torres. Sí, me pareció que pegó en el futbolista de Palestino, es lo que reclama Iván Ramírez también, que dejó la vida en esa pelota. Lateral que favorece a Palestino. 1-1, estamos en la olla. Que tu cena no te tomen offside. Prepara ya las hamburguesas de pechuga de pollo casero. ¿Cómo lo vas a disfrutar? Estaba pensando, hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología, buen precio. Claro que es la sub de Geely. Con su modelo GX3, Geely representa, distribuye Automotor. El tiro libre que se hizo, pero estaba en movimiento la pelota, correcto el árbitro. Se repite el tiro libre entrando por el sector medio. Va sacando a el jugador Farías toca por la zona derecha, ahora sí para Acevedo con el balón, casi anotó el segundo, tapadón del arquero del conjunto de Guaraní, la pelota retrasada para Felipe va cambiando por el costado izquierdo en dirección a Díaz no quiere complicarse y toca más atrás para su arquero. Quita dolor rápido, el quitado que conoces ahora en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo. Quita dolor rápido, ex de Lasca. Desvía otra vez, sacando Romaña, pelotazo largo para Boadilla que va a pelear con Felipe, le ganó Felipe esta vez, el esférico por medio, bajó Acevedo, colabora Farías que toca más atrás para el arquero, peligrosamente va sacando el arquero, el esférico por la zona derecha, dominando Acevedo saca el pelotazo a cualquier parte, reposición para el dueño de casa. Cooperativa Colonias Unidas tiene los mejores yogures y la mejor leche entera descremada. Deleitate con los productos nobles de la Cooperativa Colonias Unidas. ¿Estás listo para hacer el nuevo 10 del asado? Acordate que para el mejor asado, la mejor carne chaqueña solamente con Shorty Beef. Entérate más en las redes de Frigo Shorty. Bobadilla mete el taco, se desvía en Acevedo,
Lateral que favorece el representativo de Guaraní. 1-1 está el partido. Adelantado Guillermo Benítez por el costado izquierdo. Juega para Morel. Morel toca más adelante para el pájaro Benítez. Eluda su marcador. Escapa bien. Jugó más adelante Boadilla con la pelota. Toca más arriba. Ahí está Redes. Le pegó. Recto donde estaba el arquero cuando Maná pedía desesperadamente la pelota. Torrer. Pero qué bien hace todo Boadilla. Cuando tiene que tocar corto lo hace bien. Cuando tiene que poner el cuerpo también. Cuando deja pasar la pelota. Enchufado el segundo tiempo de Raúl Boadilla. Hay lateral para el conjunto chileno que se hace rápidamente. El esférico por el costado izquierdo. Avanza el conjunto de Chile. Linda pelota adelantada para Venegas. Tirado por el costado izquierdo. Venegas con la pelota. Marca sacando el defensor de Guaraní. Recupera entrando por el sector medio. Otra vez entrando a la mitad de la cancha. Ganó la pelota Cabrera. Cabrera desvía por el costado izquierdo para Díaz. Díaz toca más atrás para el jugador Acevedo. Acevedo domina en terreno de Guaraní. Mete el centrito. Marca Romaña. Saca para Guaraní. En la República, lo que los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario. En todas sus secciones para mayoristas y minoristas con su triple acceso. Sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Avanza el conjunto chileno. La pelota por el costado izquierdo. El centro. La pelota arriba. Cabezazo de Guillermo Benítez. Sacó con lo justo. Colabora Redes. Rechazando fuerte por el sector medio. Lateral que favorece al conjunto de Palestino. 1-1 está el partido. Se mueven los de Guaraní. Los del Banco Cabo. Correcto, señor. Jorge Baba, Víctor Dávalos, Miguel Benítez, Hernán López, José Florentín, Milton Maciel, Walter Clark, Steven Pérez, Ferfer y Aldo Pérez. Dominando Felipe. Felipe con la pelota al control del tiempo. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego. 20 minutos en la segunda etapa. El marcador indica Nicolás Lesma. 1-1 está el partido, pelotazo largo para Ramírez, corre para alcanzar la pelota, desvió el marcador del conjunto chileno, quiso cabecear para el arquero, se complicó, casi le sacó Ramírez a Torrer. Buena presión de Iván Ramírez en esta, qué lindo hubiese sido si se quedaba corta, porque otra vez se iba a producir un mano a mano entre el futbolista de Guaraní y el arquero Uruceaga. Lateral que va a sacar Díaz, reposición que favorece al conjunto chileno cerca del banderín del córner, defendiendo el conjunto chileno, el lateral que se hace, la pelota arriba por el medio, marca, desvía con golpe de cabeza Romaña, tocó por el área, peligro, remata al arco de Bobadilla desde una posición muy cerrada, la pelota fuera, Torrer. No está mal el recurso, pero me parece que en esta se apuró un poquito el jugador Bobadilla, podía haberla controlado, cruzado al medio, Rodney Redes entraba a velocidad para tratar de empujarla. Y se apuró también el arquero, sacó la pelota lateral cuando quiso habilitar a su compañero que entraba por el sector derecho Cortés, lateral de Guillermo Benítez, toca para el pájaro, aguanta bien, juega atrás para Morel, Morel mete el cambio, la pelota larga por la zona derecha para Ramírez, de primera, jugó por el sector medio para Maná, Maná para Ángel Benítez, Benítez con la pelota, ¿qué hace Benítez? Andate le dice a Guillermo, el esférico adelantado para el pájaro con la pelota, segura el pájaro, por aquí o por allá, la pelota por el sector medio para Ángel Benítez, Benítez se estira, saliendo por el costado izquierdo, le marca el pase, el pájaro Benítez, insiste Ángel, picando bien por el costado izquierdo, falta por el medio, infracción del marcador, Soto, hay tiro libre para Guaraní, Torrer. Muy buena esta de Ángel Benítez porque parecía muy encerrado, era complicada la jugada y él le da respiro a Guaraní, que necesita también de esto, cuando uno va presionando y no encuentra el gol, ese propio ahogo producto de la presión que uno ejerce puede terminar jugándote en contra. Esta falta que acaba de ganar Benítez, importantísima para el partido. Amarilla Cabo. Para Soto, el 20. Desde el costado izquierdo, tiro libre que favorece al representativo de Guaraní. Tiro libre, el pájaro Benítez se va a encargar de la ejecución del tiro libre. Van todos arriba, incluyendo a Guillermo Benítez que se va metiendo al área. Anda más atrás, le dice a su compañero que entraba por ese torneo. Hablamos de Ramírez. Tiro libre que favorece a Guaraní. Le va a pegar el pájaro Benítez desde el costado izquierdo, autorizado. El centro que se hace, pega el jugador que estaba en la barrera, que se adelantó un montón. No, eso es tarjeta. El cuarto árbitro tiene que advertir el cuarto árbitro, porque, a ver, casi le traban la pelota a Benítez. Bueno, Se va el 11. tontamente. Y se va, claro, se va. Tontería, pero es tarjeta, Nico, impresionante, casi le traba la pelota al que pateó. Estamos hablando de 9 metros 15 de la barrera y habrá pateado con el futbolista a 4 metros prácticamente. Expulsado el 11, Cabo. Correcto, expulsado el 11 con uno menos el equipo árabe. Se enojan los técnicos y algunos jugadores que estaban calentando con el cuarto árbitro porque es el cuarto el que le hace expulsar porque el árbitro no vio la situación, mi querido Torres. ¿Puedo mencionar esto? Vos tenés muchísimo, el triple de recorrido que yo, Nico Ledesma.
La última vez que yo vi que un futbolista fue expulsado por adelantarse en la barrera habrá sido en los 90. Yo ni me acuerdo, seguro. No le trates de viejo. ¿Qué pasó? Que no le trates de viejo a mi maestro. No, de viejo no, de longevo. Desde el costado izquierdo, tiro libre que favorece a Guaraní. Le pega el pájaro al centro que se hace la pelota arriba para Romaña por la zona derecha. El cabezazo de Romaña, pero fuera. La pelota fuera. Le agradece al pájaro. La pelota fuera. Saque de arco que favorece al palestino. Buscando escapar de la rutina con tu tarjeta de crédito Itaú, tenés hasta 10 cuotas sin intereses para viajar los primeros 15 días del mes. Un cliente Itaú tiene, no sos cliente, vení. Vos que estás buscando en tu navegador, busca beneficios Itaú. Expulsado Jonathan Benítez entonces, con uno menos, queda Palestino. Aprovecha Guaraní con Morel, entregó mal, recupera la pelota entrando por el medio Cortés, tocó en la mitad de la cancha para Cabrera, Cabrera en la zona derecha para Soto, va Soto adelante, insiste el conjunto chileno, el esférico en la mitad del terreno, dominando Renato, Renato metió otra vez para su compañero, desvía el marcador de Guaraní, pero resuelve bien, sacando Guillermo Benítez el pelotazo largo por el costado izquierdo, recupera Acevedo, Acevedo toca para su compañero, cuidado, atropella muy bien, ganando muy bien Maná, Maná tocó para Bobadilla, devolución para Maná que queda corta, esa pelota dominando por el sector medio Farías, retrasó para el arquero que va sacando por el costado izquierdo para Díaz, salida para la visita. El sabor del verano Curupimenta Limón es riquísima, refrescante con un sabor único. Con Curupi tiene más sabor, sabor que dura más. Yerba mate, Curupi, frescura legendaria. La salida que favorece a Palestino, el esférico por el sector medio, dominando la pelota, el jugador Renato Tarifeño, Tarifeño toca atrás por el medio para Acevedo, el control del tiempo. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego, 25 minutos de la segunda etapa y el marcador indica. 1-1 está el partido, avanza por la zona derecha Soto, Soto con la pelota, van 1 contra 1 Soto, jugó por el sector medio, insiste, devolución para Soto, se metió al área, sacó el defensor, casi hizo penal, el jugador Guillermo Benítez, recupera Palestino, el esférico por el sector medio, va sacando muy bien Tarifeño, Tarifeño tocó por el medio, ahí el centro, posición adelantada, quedó enganchado el futbolista Díaz por el costado izquierdo, tiro libre que favorece a Guaraní. Nutrihuevos es esencial para el aprendizaje y crecimiento de tus hijos. Se me saben el día desayunar Nutrihuevos. De vuelta a clases con la Cooperativa Judicial. Solicita tu crédito escolar con mínimos requisitos hasta 5 millones de guaraníes al instante. Cooperativa Judicial y nos vemos. Va a sacar el arquero del conjunto de Guaraní. Le va a pegar Servio que hizo una tajada fenomenal. Por eso el partido está 1-1. Va a sacar Servio para el representativo aborigen. El pelotazo largo, fuerte arriba por el sector medio. Vamos a ver, salta Bobadilla. Quedó a mitad de camino. Piden falta. El árbitro sanciona la falta. Cuidado con Bobadilla, que también tiene tarjeta amarilla. Piden tarjeta para Bobadilla. Bueno, el árbitro dice que no pasó nada. Hay tiro libre que favorece a Palestino. Que tu cena no te tomen offside. Prepara ya las hamburguesas de pechuga de pollo casero. ¿Cómo lo vas a disfrutar? Estaba pensando, ¿hay algo que combina seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely con sus modelos X3. Geely representa, distribuye Automotor. Va a cambiar Guaraní, la pelota por el medio, despeja sacando el defensor Báez, el capitán, recupera la pelota otra vez el conjunto chileno, el esférico por el sector medio, sacando Renato, Renato tocó por el sector medio para Felipe, Felipe con la pelota, cambia por el costado izquierdo para Díaz, Díaz adelantó el balón, dominando por el costado izquierdo, marca el defensor de Guaraní, la pelota en costado, va a cambiar Guaraní, Cabo. Correcto, se prepara el 9, el hombre de las triple F, deja la cancha, Bobadilla, el autor del empate. Adentro Fernando Fabián Fernández. Ovacionado, se retira Bobadilla, Torrer. Sí, gran partido de Raúl Bobadilla. Seguramente no debe estar en la plenitud de lo físico, porque a mí me gusta mucho Ferfer, pero este partido va a necesitar cada vez más de velocidad, porque en un momento dado Palestino va a tener que jugarse y con un hombre menos va a tener que mandar algún central más, va a tener que mandar algún lateral al ataque y van a quedar espacios. La velocidad no es la principal característica de Ferfer, pero sí aguantar la pelota y descargarla puede ser importante ahí arriba. Avanza Palestino, el centro, pelota al medio. Pasó en las narices de Venegas, la pelota fuera por línea final. Ojo que le puede pegar de lejos también Fernando Fernández. No, tiene un
una definición exquisita, abre el pie derecho siempre y prácticamente la pone donde quiere Fernando Fernández. Pero digo, por cómo se va a dar el partido, habrá más espacio para Bobadilla, pero seguramente el cansancio también ya le jugaba una mala pasada. Hay saque de arco para Guaraní. Quita Dolor Rápido, el quitado que conoces ahora en cápsulas, blando más rápido, más efectivo. Quita Dolor Rápido, Ace de Lasca. Se equivocó Redes, avanza el conjunto chileno, la pelota por la zona derecha de Soto, forcejea con Redes justamente, le ganó Soto tocando por el sector medio, achica muy bien Guillermo Benítez, tocó para Morel por costado izquierdo para el Pájaro con la pelota, ya no puede meter el pelotazo, entrando por el sector medio, se equivocó el Pájaro, recupera de vuelta, falta de Guillermo Benítez, dice el árbitro, hay tiro libre para Palestino, si es Torrer. Por ejemplo en esta, si estaba Bobadilla picaba al vacío, Fernando Fernández se quedó parado en el medio del campo y el Pájaro Benítez no tuvo con quién descargar. Son las cosas que hacen diferente a Bobadilla con respecto a Ferfer. Totalmente de acuerdo, sí señor. Tiro libre que favorece a Palestino. Desde el costado izquierdo le va a pegar Cortés. El centro que se hace, la pelota arriba al medio, golpe de cabeza. Posición adelantada, marca el asistente. Cuando se toma de la cabeza un futbolista del conjunto de Guaraní. Hay tiro libre que favorece el equipo legendario, si es Torrer. De hecho me pareció, Cabo, que el Pájaro Benítez lo recriminó a Fernando Fernández en la última. Sí, correctamente, el Pájaro Benítez un poco didáctico con sus compañeros. Hay tiro libre que favorece a Guaraní. 1-1 está el partido. Con esto pasa el Aborigen. Cooperativa Colonias Unidas tiene los mejores yogures, la mejor leche entera descremada. Deleitate con los productos nobles de la Cooperativa Colonias Unidas. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego. 30 minutos en la segunda etapa y el marcador indica Nico Ledesma. 1-1 está el partido, va sacando Felipe, la pelota por el medio, retrasaron para el arquero, que va sacando con lo justo cuando aparecía Ferfer. El esférico por el costado izquierdo para Renato, aguanta Renato con la pelota, toca por el sector medio, bajando para Farías mete el cambio de memoria, achica muy bien Benítez, pero entrega mal, cuidado, avanza muy bien al conjunto de Chile, la pelota para Soto por la zona derecha, va Soto, enganchó Soto, escapa Soto, se metió al área, Soto no le puede pegar, tocó atrás, remata el arco, arriba por sobre el travesaño, Renato le pegó mal la pelota fuera Torrer. Menos mal le pegó de esta manera al futbolista de Palestino porque la posición era inmejorable. ¿Qué le pasa a Romaña, Cabo? Se estaba acomodando las espinilleras. Bueno, salida que favorece el representativo de Guaraní. Va a sacar el arquero. 1-1 está el partido. Va a sacar el golero del representativo aborigen. 1-1 está el partido. Hay que aprovechar, señores. Con uno menos está el equipo chileno. La pelota arriba por el medio. Marca Farías. Desvía con golpe de cabeza. Bajando la mitad del terreno. Rechaza Romaña. Insiste Redes. Toca más adelante. Buscando a Maná. Perdió la pelota Maná, pero recupera. La pierde solito otra vez Maná. ¿Qué te pasa, Maná? La pelota en la mitad del terreno. Alcanzó Farías. Farías juega un poquito más adelante para Renato. Renato asegura y juega por el costado izquierdo para Díaz. Díaz con la pelota. Maneja en su terreno el conjunto chileno. ¿Estás listo para hacer el nuevo del asado? Acordate que para el mejor asado, la mejor carne chaqueña solamente con Shorty Beef. Entérate más en las redes de Frigo Shorty. Alta sobre Romaña. Cuando rechazaba la pelota le puso la planchita el delantero Venegas. Hay tiro libre que favorece a Guaraní. Romaña permanece en el piso. En la República Luque los precios más bajos encontrás en Comercial Firigen del Rosario en todas sus secciones para mayoristas y minoristas con su triple acceso sobre Moisés Bertón y Javier Guaraní. Teléfono 64 50 47. Buscando una historia para dos con tu tarjeta Itaú tenés 2x1 en cines Itaú durante todo el año. Un cliente Itaú tiene, no sos cliente, vení vos que estás buscando en tu navegador. Busca 2x1 en cines Itaú. Baez toca más adelante por el medio para Ángel Benítez. Benítez cambia por la zona derecha para Ramírez. Ramírez mete la diagonal. Escapa Ramírez. De forzada acción. Perdió la pelota Ramírez. Ahí no hay que perder. Recupera Romaña. Romaña va saliendo por la zona derecha para Maná, para Ramírez. Tocó más adelante otra vez en dirección a Ángel Benítez. Pica, pero con falta, dice el árbitro. Infracción del delantero que aparecía por la zona derecha. Tiro libre para Palestino. El sabor del verano Crupí Menta y Limón es riquísima, refrescante. Con un sabor único, con Crupí tiene más sabor, sabor que dura más. Yerba mate Crupí, frescura legendaria. Ya se hizo el tiro libre, el pase retrasado para el arquero. Cuidado, aparece Ferfer, el esférico de Felipe. Casi le entregó la pelota a Ferfer. Es Torrer. Entre Felipe, Guruceaga y Acevedo son un peligro también, Y uno que jugó anoche también. La salida por el costado derecho, lateral que favorece al representativo chileno. NutriHuevos es esencial para el aprendizaje y crecimiento de tus hijos. Empezá bien el día, desayuná NutriHuevos. ¿Qué pasa con el arquero?
El cuarto le está diciendo que hay que Alguien lo echar a echa. quién. ¿Pasa pelotas? Por el Alcanza sector. pelotas afuera. Ahí está. Por el sector puede ser un pasapelotas, sí. Ahí está. Bueno, enérgico el cuarto árbitro entonces. Echando a un Nico. alcanza pelotas. Sí, señor. Y el conjunto de Guaraní se está clasificando con este marcador parcial y está integrando el grupo 2, donde están Tigre de Argentina, Palmeiras de Brasil, Bolívar de La Paz de Bolivia, y estaría jugando el día miércoles 21:30 de local ante el Bolívar boliviano. Muy bien, gracias señor. La pelota va a ser sacada por Soto. Soto toca más adelante para Renato. Renato con la pelota, cayó, perdió la pelota, pedían falta. El árbitro correctamente dice que no pasó nada. Perdió el equilibrio Renato. Hay reposición que favorece al equipo aborigen. De vuelta a clases con la Cooperativa Judicial. Solicita tu crédito escolar con mínimos requisitos hasta 5 millones guaraníes al instante. Casa Central y sucursal Multiplaza Cooperativa Judicial. Y nos vemos. Que tu cena no te tomen offside. Prepara ya las hamburguesas de pechuga de pollo casero. ¿Cómo los vas a disfrutar? Felipe va sacando para el equipo chileno. Hace lo propio. Romaña intentó habilitar a Ramírez, la pelota a un costado, lateral frente a Plateas, favorece la visita, adelantado Díaz por el costado izquierdo para hacer el lateral, se adelanta demasiado, está protestando el hombre de Guaraní, la pelota por el sector medio, alcanza por esa zona, sacando rápidamente el jugador Cabrera, tocó más atrás, la pelota para el arquero, le pega de una, fuerte arriba por el sector medio, buscando el jugador Renato, alcanzó para marcar Báez, regaló Báez, entregó mal Báez, ¿qué te pasa Báez? La pelota de Soto, cuidado, avanza Soto con la pelota, puntea por el sector medio, cuidado, la pelota por el medio, no le pegó Cortés, que tiene muy buena zurda, la contra para Guaraní con Fernando Fernández toca más atrás por el sector medio, en dirección a Ángel Benítez con la pelota, pica bien, escapando por el medio, se quedó con la pelota, insiste, juega más adelante por la zona derecha, en dirección al jugador Ángel Benítez, domina la pelota por el sector derecho, está colocado Maná, el esférico retrasado por el medio, en dirección a Romaña con la pelota, toca para Báez por el costado izquierdo para Benítez, Guillermo para el Pájaro, dominando bien, se encontraron los Benítez por el costado izquierdo, insiste entrando Benítez, toca más adelante para Ferfer, aguanta Ferfer, pega la media vuelta, avanza y juega en dirección al Pájaro, dominando por el sector izquierdo, jugó más atrás en dirección a Morel para Fernández toca otra vez en dirección a Ángel Benítez por la zona derecha, bajando rápidamente para Ramírez adelante para su compañero, Maná perdió la pelota Maná, ¿qué te pasa Maná? Volvió a ganar Maná, pero para sacar la pelota a un costado, reposiciona el control del tiempo. Unión Fútbol con el tiempo de juego, 36 minutos de la segunda etapa. El marcador indica 1-1 está el partido. Mal cruce de Díaz. Quiso habilitar a su compañero, pero sacó la pelota lateral de una punta a otra punta. Hay lateral para Guaraní. Va a cambiar el equipo chileno, señor Cabo. Se prepara el 7, Matías Campos. Y va a dejar la cancha el 22. Deja la cancha el pelado Felipe. Campos, el 7 decía, ¿no? Matías Campos. Matías Campos está en la cancha. Se retira Felipe. El central. Se juega con todo el técnico Ivo Basay. Lateral de Guillermo Benítez. Juega para Morel. Morel intentó eludir a su marcador. Perdió la pelota. Cuidado que va a la contra. Alcanza que el jugador Cortés, que maneja muy bien. Toca más adelante, recientemente ingresado. Cayó solo. Perdió la pelota. Le gana Romaña. Romaña con el balón. Domina para Guaraní. Cuidado, va a salir por el costado izquierdo. Salió Romaña metiendo muy bien el físico. Va Romaña. Perdió la pelota Romaña. Hizo una tontera Romaña. Avanza bien el conjunto chileno. El esférico de Soto, dominando Soto. Soto toca más atrás por el sector medio en dirección a Farías. Se desvía en el camino. Recupera Guaraní. Va la contra. 4 contra 3. Tocó bien por el costado izquierdo para el Pájaro. Si la hace bien hasta el segundo. El Pájaro con la pelota. Va el Pájaro. El Pájaro toca más adelante. El remata al arco. ¡Gol! Le pedía Ferfer por el medio. El Pájaro hizo la pausita. Esa pausita que te da la jerarquía de terrenos recorridos, señores, de selecciones nacionales, de México y de tantos otros rincones del mundo. Cabeza, cabeza y más cabeza del Pájaro. Esa pausa letal para esperar el movimiento de redes.
El esférico adelantado. Redes le pega cruzado. Y a cobrar, señores. A cobrar los 3 palos que se gana por pasar en la siguiente ronda de la Copa. Golazo de Redes por la inteligencia del pájaro Benítez que pone Guaraní 2. Guaraní 2, Palestino 1. Guaraní, el legendario, un hombre dulce de milar. Golazo de Guaraní, golazo de Rodney Redes. Terrible, tremenda jugada del pájaro Benítez. Es lo que se necesitaba. Lo que le faltó a Redes en varias ocasiones de poner la pausa, de elegir mejor. Incluso vimos en pasajes del partido al pájaro Benítez indicándole cómo a Rodney Redes, indicándole cómo a Fernando Fernández, y en esta hizo todo bien el pájaro. Asistencia perfecta para Rodney Redes, que desequilibra y marca otra vez de zurda, y esto ya no es casualidad. Qué bien maneja los dos perfiles Rodney Redes. Definición de zurda al palo más lejano de Gurucega. Golazo de Guaraní. Y ahora sí, Nico, me volvió el alma al cuerpo. El golazo de Redes se produjo a los 37 minutos de la segunda etapa. Gol número 63 en la Copa Libertadores de América, edición 61, décimo de Guaraní, tercer tanto de Rodney Redes. ¡Qué golazo, Cabo! Sí, señor, para que se desate la locura, el descontrol aquí en la capital de la pasión. 2-1 está el partido. 2-1 está el partido. Cambió Guaraní, también Cabo. Sí, adentro Florentina, fuera el pájaro Benítez. Avanza Guaraní, la pelota por la zona derecha de Ramírez. Ramírez toca más adelante para Ferfer. Se va, tiró de colocada. Redes afuera. Redes afuera. Ferfer buscó su gol, le salió débil el remate, Torrer. Sí, ya está jugado Palestino también. Otro cambio ofensivo más, ya se desprotegió atrás. El equipo chileno que ya no tiene nada que perder, que tiene que ir a buscar la heroica. Y ahora hay espacio para Guaraní. Definición mala de Ferfer y casi llega Rodney Redes a definir en el segundo palo. Ahora, qué inteligencia del pájaro, ¿no? Te pido, Nico, que te quedes hasta el final, porque tengo algo que decir sobre eso en el cierre del partido. La salida para Guaraní con Ferfer, dominando bien por el sector medio. Ferfer con la pelota, avanza y toca más adelante para Ramírez. Ramírez con la pelota, que hace Ramírez, mete al centro, arriba la pelota para Redes. Casi le ganan el cabezazo a su marcador que entraba por el sector medio. Sí, señor. Adentro el 14, Byron Carrasco ingresó en el Palestino y dejó la cancha el 13, Cortés. ¿Es Byron con B corta o Dairon con D? De larga Y. Ah, Byron. Los dos suenan mal. El Byron también suena mal. Sí, consulta. ¿Vos tenés algunos amigos Byron por ahí? Sí, me incluyo. La salida para Guaraní, la pelota por la zona derecha. Gana Guaraní 2-1, 3-1 en el global. Gana Guaraní 2-1, Alberto. Quita Dolor Rapid, el quitado que conoces ahora en cápsulas blando, más rápido, más efectivo. Quita Dolor Rapid es de las que Cooperativa Colonias Unidas tiene los mejores yogur, la mejor leche entera o descremada. Deleitate con los productos de la Cooperativa Colonias Unidas. Ramírez para sacar la pelota, toca para Romaña. Romaña con el balón. En un ratito más el señor Storrer va a elegir la figura del partido, el destacado del partido. El esférico por el medio de Morel. Aguanta Morel, cayó Morel, no perdió la pelota ahora sí, porque le cometieron falta. El árbitro, como no sacó provecho de la acción, cobra la falta correctamente. Tiro libre que favorece al equipo legendario. ¿Estás listo para hacer el nuevo 10 del asado? Acordate que para el mejor asado, la mejor carne chaqueña solamente con Shorty Beef. Entérate más en las redes de Frigo Shorty.
Avanza Florentín para Ferfer, para Florentín. Se acomodó para pegarle y de atrás vino, le sacó la pelota a Acevedo. Ahí va cargando el conjunto de Chile. La pelota por la zona derecha, dominando recientemente ingresado en el segundo tiempo. La pelota sacada rápidamente por el jugador del conjunto de Chile. El esférico por el sector derecho, aguantando Renato. Muy buen jugador Renato. La pelota por la zona derecha. Insiste Renato, tocó más adelante. El esférico trabajado por el conjunto de Chile. La pelota para Farías, dominando Farías. Se estrelló en Ángel Benítez. Le sacó bien la pelota. Cuidado que va picando por el costado izquierdo. Se arroja muy bien marcando Acevedo. La pelota a un costado lateral que favorece al Indio. En la República, lo que los precios más bajos encontrarse en Comercial Pirigen de Rosario. En todas sus secciones para mayoristas y minoristas con su triple acceso. Sobre Moisés Bertón y Javier Bogarín. Teléfono 64 50 47. 2-1 está el partido, 2-1 está el partido, señoras y señores. Gana Guaraní 2-1 y está clasificando a la fase de grupos. La pelota por el sector derecho para Redes. Redes va jugando en dirección a Guillermo Benítez. Benítez para Florentín. Florentín aguanta, toca más atrás en dirección a su compañero, el capitán Báez. Báez juega más adelante para Guillermo Benítez. Benítez con la pelota, adelantó para Redes en posición adelantada, correcto el asistente. Hay tiro libre que favorece a Palestino. Buscando Néstor para dos con tu tarjeta de crédito Itaú. Tenés 2x1 en Cines Itaú durante todo el año. Un cliente Itaú tiene nuestro cliente. Vení vos que estás buscando a tu navegador. Busca 2x1 en Cines Itaú. Avanza el conjunto chileno, el remate al arco, la pelota afuera, le pegó muy bien Venegas, la pelota fuera de zurda, casi el empate para el conjunto chileno, la pelota afuera. Sí, Genaro. Sí, con este marcador parcial están clasificando la Copa Sudamericana Atlético Tucumán y Deportes Tolima de Colombia, Nico. Muy bien, señoras y señores, el destacado del partido es... Nobleza obliga. Gran partido de Servio. Mantuvo con vida a Guaraní. Gran partido de Romaña en grandes pasajes. Bien Bobadilla, bien Redes. Pero repito, nobleza obliga. Un futbolista que hace rato a mí me anda dejando algunas cuestiones que desear. Hoy fue el mejor de la cancha. De pie y aplausos. Me saco el sombrero ante el partido de Edgar el Pájaro Benítez, Nico. El jugador de calidad fue presentado por Pollos Casero. Cuidados como en casa con la mejor calidad. Avanza Guaraní, Maná con la pelota, domina Maná toca para Ramírez. Ramírez juega más adelante por el sector derecho buscando a su compañero. Aparece por esa zona, el delantero de Guaraní mete el taco, pero se desvía en el camino. Hay lateral para Guaraní, sí es Torrer. Y para completar, tal vez le ayuda que no jugó por fuera. A veces ya por fuera tal vez no le da la velocidad de antes. Pero por dentro, hoy como interior, fue electrizante. Hizo la pausa, fue determinante, instruyó a los compañeros, todo bien hizo el Pájaro. Redes tocó muy bien para su compañero, remate de Florentín, rebotó la pelota en Acevedo, insiste otra vez Florentín, se metió por el área, desvía el marcador chileno, tocó otra vez Florentín, la pelota a un costado, vamos a llegar a los 48 señores, va a terminar el partido, gana Guaraní por 2-1, Acevedo con la pelota, toca más adelante para Farías, Farías entra por el sector medio, va cambiando por el costado izquierdo, para la posición de su compañero que aparece por esa zona, vamos a ver qué hace Campos, dominando bien, entrando por el costado izquierdo, jugó un poquito más adelante, achica Romaña, desvía Farías con la pelota, va transitando por el sector derecho, Soto la pelota para Soto, Soto mete el centro, la pelota muy cerrada a las manos del arquero, va a sacar el arquero, aplaude el público de Guaraní al arquero y también a la clasificación inminente, señores. El árbitro llegó al círculo central, signo elocuente que va a dar el pitazo final, va a sacar al arquero del conjunto de Guaraní, a picar el arquero, dejó caer la pelota, ahí está el arquero, le va a pegar a la pelota, metiendo el centro por el sector medio, alcanza Morel, para eso tanto esperó, el arquero le pegó mal, avanza el conjunto chileno, la pelota de Renato, marca muy bien entrando por medio Ángel Benítez, otro de muy buen partido, el esférico por el sector derecho, Ramírez mete el cambio, el esférico para Redes, Redes tiene una más porque está esperando Ferfer, para Redes, Redes dentro del área, domina, tocó al medio, insiste el conjunto de Guaraní, la pelota para Redes, le pegó en el palo. Offside, dice el asistente. Iba a ser un golazo de Redes. Íbamos a cerrar la olla por un mes por lo menos a Torrer. Qué rebote extraño. Para mi gusto pega en el travesaño y después en el palo.
creo, por el rebote, se metía en un ángulo, yo la vi adentro. Remate tremendo de Ronnie Redes. Y eso fue lo último del partido, señores. Terminó el partido. Dice el señor Carrillo. Gran clasificación de Guaraní. Tremendo partido en la segunda etapa del conjunto aborigen. Guaraní dejó la piel aquí en la nueva olla. El cacique manda en casa. Clasificado Guaraní a la fase de grupo de la Copa Libertadores. Terminó el partido, lo relató Nico Ledesma. Lo vivimos en Unión Fútbol Club. Cabo de Vila, Ignacio. Don Gualberto Vázquez por este sector. Todo ajustado. Gracias. Don Gualberto, qué lindo partido vivimos esta noche, ¿no? No, ya, porque era ganar, de alguna manera, ¿verdad? Y ahora nos anotamos en la Copa Libertadores, ahora es la Libertadores, ¿verdad? Pero Guaraní tenía méritos como para llegar a eso. Se sufrió un poco, ¿no? Se sufrió porque perdimos, ¿entendés? Justo de la marca en el medio. En el medio era nuestro problema y se compuso más o menos eso, ¿entendés? Y ahí verse otra vez Guaraní que suele ser. Don Gualberto, se sufrió más de la cuenta, ¿le parece? Y mucho más de la cuenta sufrimos, verdaderamente que sí. Por sobre todo. Ahí están las palabras de Gualberto Vázquez por este sector. Está aquí cerca el artista, cantante Emilio García, hincha fanático de Guaraní. Escuchemos, Nico. Es un campo de amor y a partir de ahí nos despertamos realmente y pudimos haber ganado por más goles. El palestino toca muy bien la pelota, muy ordenado y eso nos complicó bastante porque después en el segundo tiempo recién vinieron los cambios realmente. Creo que ahí Costa acertó y cambió el equipo y bueno, y ganamos, estamos felices. Bueno, a partir de ahora, después de una llave increíble, de empezar desde cero, Guaraní estaba en la fase de grupo. Estamos en la fase, va a ser difícil, pero bueno, estamos haciendo historia nuevamente. Es el primer equipo paraguayo que entra desde fase. Exacto, Ahora fase de abajo y llega a fase totalmente. Te agradezco. Muchas gracias, gracias. Luego el sufrimiento en el ADN del hincha de Guaraní, Emilio, ¿no? Sí, bueno, eso ya lo venimos viviendo desde hace mucho, ¿verdad? Con aquel equipo del 2015 que hicimos historia realmente y ahora estamos realmente felices. Pasamos a la fase de grupo que fue muy difícil y este equipo realmente da para más. Nos equivocamos. Creo que Costa planteó mal el primer tiempo, sufrimos. Este es un equipo que toca la pelota, un equipo ordenado como el fútbol chileno y eso nos complicó. En el segundo tiempo cambiamos la estrategia, entraron los cambios creo que acertados y ahí cambió el línea. Y sí, nos regalaron un gol, pero fue también gracias a que Bobadilla presionó y eso ocasionó el error. Y después ya pudimos haber inclusive goleado este partido. Erramos muchas pelotas que nos quedaron ahí libres para meter, contragolpes increíbles que perdimos, que podíamos, si resolvíamos ganábamos 4-1 fácilmente. La palabra de Emilio García en el sector preferencial, Nico. Bueno, impresionante el público de Guaraní, impresionante cantando cuando los jugadores fueron a saludar realmente a todos. Ganó Guaraní por 2-1, 3-1 en el global. Señoras y señores, Cabo de Vila va a grabar en los vestuarios las palabras del técnico y de los protagonistas porque tenemos que entregar la transmisión en 5 minutos. Ganó Guaraní, ganó el Indio, comenta Edwin Storrer y lo presenta. Chau, Nico. Unión Fútbol Club. Hagamos un resumen resumido de lo que ocurrió en el partido, valga el juego de palabras. Va el abrazo para Cristian también, que recibió el ok hace un ratito del mensaje que nos había enviado, para que quede contento Cristian también. Un partido que no sé si decirlo planteó mal, coincidiendo un poco con el padrino, como lo llamamos al gran Emilio García con mucho cariño. Yo creo que los futbolistas se equivocaron en el camino, porque Guaraní, con lo que planteó, con la línea de 3, tenía cómo hacerle daño al rival y tenía cómo sostener un poquito más la pelota, pero estaba desenchufado el equipo. No estaba con la intensidad que mostró en el segundo tiempo. Es cierto también que es la segunda o tercera vez que Gustavo Costas sale
del 3 en el fondo, que sale del 5 en el fondo para hacer una línea de 4 y el equipo mejora. Eso también es verdad. Maná no aportó mucho, pero le dio mayor equilibrio también al mediocampo de Guaraní. Insisto, hoy la figura, y no me voy a cansar de aplaudirle, porque así como tantas veces le caí encima al Pájaro Benítez por algunas cuestiones futbolísticas, ojo, en rendimientos, porque soy de aquellas personas que cuando conoces y sabes del potencial de un futbolista y no rinde a ese nivel, lo criticas. Siempre dicen, al que sabe se le critica, al que no, ¿para qué lo vas a criticar si no le da el cuero? Bueno, al Pájaro Benítez le da y mucho el cuero y hoy lo demostró. Fue, para mi gusto, el mejor de la cancha, junto con Servio, que mantuvo vivo al equipo de Guaraní con aquella tapada que va a recorrer el mundo, con Romaña, que tuvo grandes pasajes. Algo le viene pasando a Javi Báez. Anda jugando muy suelto, para no decir sobrando. Anda jugando muy en puntita de pie, ahí medio posando un poco, a veces exagerando un poco en los movimientos. Hoy entregó un par de balones por querer tocar de manera displicente, cuando su trabajo es ser recio y ser el capitán del equipo, el capitán de esta toldería que viene dando flechazos importantísimos en el arranque del año. La historia cuenta y dice que en los primeros 2 meses del año, enero-febrero, Guaraní embolsó 4.400.000 y hay que sumarle todavía lo que pueda llegar a sumar en la materia de entradas, en venta de entradas de aquí al futuro. Ganó Guaraní, lo hizo bien, corrigió en el segundo tiempo, fue superior al rival, lo aplastó en la segunda etapa el Indio al equipo de Palestino. Se sufrió como de costumbre, pero el justo y merecido clasificado, no solo por el partido de hoy, sino contra San José de Oruro, contra Corinthians y hoy contra Palestino, es Guaraní, que se mete a esta fase de grupos de manera más que merecida, Nico. Muy bien, señoras y señores, dejamos por aquí nuestro trabajo con Rubén Jiménez. Comenzamos a levantar nuestros pertrechos para el largo camino de regreso a casa. Todo queda en manos de Genaro Cabrera para el cierre de nuestra tarea. Salud a los aborígenes, a los hinchas de Guaraní de esta nuestra querida república. Hasta mañana. Chao. Muy bien, ganó el conjunto de Guaraní a Palestino de Chile por el marcador de 2-1. Relató para la audiencia Unión FC Nico Ledesma, comentó Edwin